de cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Ha llegado un oficio de la señora ministra de Salud con que da respuesta a unos enviados por esta comisión, tanto al Ministerio de Salud como al CONFIN, sobre licencias médicas, en los que se solicitaba informar sobre el estudio de datos de las direcciones IP, a través de las cuales se emiten licencias médicas desde el extranjero. ¿Alguna opinión sobre la cuenta? Bueno, este es un tema que va a seguir estando en tabla, sin ninguna duda. Como ya acordamos, serán las sesiones de los lunes las que recoja estos temas de coyuntura y tal como lo vimos la semana pasada, en presencia de la Contralora y su equipo, la ministra y su equipo, vamos a- a continuar, ¿no? Digamos, este no es un tema que vamos a aflojar. Y en paréntesis, el Comité Técnico ha estado ya revisando los dos proyectos que estábamos viendo con la Contraloría para ampliar la atribución. Muy bien, yo le pediría a la mesa técnica que se concentre en ello. No podemos perder espacio en la coyuntura. Hay un compromiso de ver cómo podemos mejorar las atribuciones y los alcances de la Contraloría, no solamente por este caso de las licencias médicas, sino que también en su acción fiscalizadora, ¿no? Es algo que la Contraloría hace mucho rato viene pidiendo, ningún gobierno ha hecho respuesta de aquello, pero este es el momento, viene la ley de presupuesto y queremos plantearlo desde la Comisión de Salud en lo que respecta a atribuciones súper precisas sobre fiscalización. Dicho esto, vamos a, como ya lo establecimos, hola muchachos, dejar los puntos varios para el final y vamos a partir con las exposiciones. Entiendo que hay una solicitud particular, no tenemos ningún problema con el orden, si nadie más manifestó una preferencia horaria, lo hizo sí la Caja de los Andes, que la teníamos en segundo lugar, pasa a primera por una situación particular de ellos. Partimos entonces con la Caja de los Andes, seguimos con nuestro siempre presente director de FONASA, don Camilo Cid, y luego con el vicepresidente ejecutivo de ProSalud y terminamos con la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios. ¿Estamos claros con ese orden? ¿Sí? Muy bien. Le ofrezco la palabra entonces al señor Tomás Zavala, que viene acompañado de don Eduardo Díaz, para tratar el proyecto de ley en primer trámite constitucional que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y modifica otras normas que se indican en el boletín respectivo. Entonces, sin más, don Tomás Zavala o don Eduardo, vean ustedes cómo distribuyen los tiempos. ¿Ya está la presentación? Sí. Muy bien, le ofrezco la palabra. Debo decir que tenemos 4 posiciones. Hubo un acuerdo en la comisión para poder tener una sesión un poco más extendida, porque si no, no vamos a poder dar cuenta en tiempo razonable de las 20 y tantas instituciones que han solicitado ser escuchadas. Son 10 minutos para la exposición y siempre tenemos un intercambio de preguntas y respuestas. Si hay preguntas que sean globales o que involucren a las 4 instituciones, podemos siempre dejar unos minutos al final. ¿Ya? Muy bien, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación a esta instancia. Señor presidente, disculpe la interrupción. ¿Sí? Nosotros nos piden nombrar. ¿Me habla desde la nube o desde dónde? Espero que sea del cielo. Ah, No, perdón. desde la pantalla. Sí. ¿Y qué me Nosotros dicen? fuimos nombrados. ¿Y Desde el quiénes son Colegio Químico Farmacéutico, ustedes? estábamos en la invitación. A ver, vuelvo a leer. Don Camilo Cid, Caja Compensación Los Andes. Tiene toda la razón. No lo leí porque pensé, como me pusieron los numerales, está el 1, 2, el 3 y el 4 y me salté uno que no tenía número. O sea, usted está sin número esta mañana. Entonces le toca al quinto. Le toca al quinto, que es el Colegio Químico Farmacéutico, y está don Jorge Cienfuegos. Muy bien, estaba en la lista, pero no estaba numerado. Sea bienvenido en todo caso, don Jorge. Muy bien, partimos entonces. Muchas gracias. Para partir, me gustaría brevemente, si pasamos al siguiente, presentar algunos antecedentes de qué es Caja Los Andes, que creo que es relevante para esta discusión. La Caja Los Andes es una institución con más de 70 años de historia, tiene 4,3 millones de afiliados y más de 55.000 empresas afiliadas a la Caja. Es una organización sin fines de lucro y que trabajamos día y noche por
contribuir a mejorar el sistema de seguridad social en Chile. Hoy en día entregamos entregamos beneficios a más de 3,9 millones de personas, es decir, más del 90% de nuestros afiliados usan nuestros beneficios. Perdón, ¿le puedo hacer una interrupción? Discúlpeme. Por supuesto. ¿Será posible ofrecer un tecito, un cafecito a esta hora de la fría mañana a los invitados? Sí, un cafecito. Sí, lo que ellos quieran. Siempre cae bien, por favor. Discúlpame. No hay problema, senador. Y pagamos más de 3 millones de licencias médicas al año. Cuando miramos las licencias médicas es un sistema que nosotros lo vemos en crisis. Básicamente, lo que se ha levantado en el último tiempo son cosas bastante importantes, bastante impactantes, pero que, lejos de ser algo anecdótico que se ve en el último tiempo, es un tema que vemos estructural dentro de los problemas que tiene la forma en la cual se administran hoy en día las licencias médicas. Entre estas cosas vemos que hay una sobrecarga institucional de la CONPIN que viene hace mucho tiempo ocurriendo y que ha tenido varias de estas consecuencias. Vemos que hay un desorden administrativo importante. Vemos que hay desigualdad entre los criterios y dispares de cómo se aplican, tanto entre las diferentes aseguradoras como también parte en el sistema público, y que una parte muy importante de los recursos de FONASA se va al pago de las licencias médicas como una consecuencia de todo esto, más obviamente otras cosas. El resultado de esto es que miles de trabajadores esperan por un subsidio, mientras que el sistema se va deslegitimando y pierde importantes recursos fiscales. Nosotros sabemos cuál es la realidad de las licencias médicas. Nuestro corazón de la operación tiene que ver con las licencias médicas. Como comentaba antes, el año pasado pagamos más de 3 millones, para ser un poco más exacto, pagamos 3,2 millones de licencias médicas. El plazo promedio de pago que logramos fue de 8,8 días. Esos 8,8 días se separan en dos partes. 5,5 que son los días de la CONPIN y nosotros como caja nos demoramos 3,3 días en pagar. Eso después lo voy a mostrar un poco más adelante. Se compara con aproximadamente unos 30 días cuando solamente se hace por el sistema público los pagos. O sea, hay una importante diferencia en los tiempos de pago que creemos que es algo que podemos ayudar. El 97,4% de las licencias médicas que pagamos el año pasado se gestionaron de forma electrónica, lo cual también hace que sea más barato operar y hace que sea más eficiente nuestra operación. Y otra vez, volviendo a Caja Los Andes, nosotros representamos el 67% de todas las licencias médicas pagadas por las cajas de compensación. Por lo tanto, como actor, nosotros somos 2/3 del pago de licencias que realizan en total las cajas de compensación. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que nosotros sabemos lo que se necesita, estamos dispuestos a aportar en la solución y tenemos experiencia en pagar licencias médicas, en procesar, en todos los aspectos técnicos que requiere esto. ¿Cómo opera el subsidio por incapacidad laboral hoy? Aquí hay que entender que hay dos caminos posibles. El camino de cuando una empresa tiene trabajadores que pertenecen a FONASA y que está afiliado a alguna caja de compensación y cuando no están afiliados a una caja de compensación. El proceso que está arriba es el proceso cuando la CONPIN realiza todo, desde la evaluación de la licencia hasta el pago, y va pasando por estas diferentes etapas, y hoy en día eso toma 30 días aproximadamente. Cuando lo hacemos las cajas, el proceso es ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque logramos paralelizar alguna de estas tareas y lo hacemos de manera bastante eficiente. Con lo cual llegamos a un plazo, de acuerdo a nuestra gestión durante el 2024, de 8,8 días. ¿Ok? Como comentaba antes, parte importante de esto, 5,5 días, corresponde a los plazos que toma la CONPIN entre la evaluación y la resolución de esa licencia, y después los otros son los del pago, y en parte importante logramos esto porque partimos paralizando las tareas, por lo tanto avanzamos antes en las cosas que se pueden avanzar antes de que esté esa resolución. ¿Qué propone el proyecto? El proyecto propone rediseñar el sistema de licencias médicas trasplazando funciones claves desde la CONPIN hacia la FONASA. Acá nosotros vemos que hay un problema importante, que es que esto va a centralizar todas las tareas en FONASA, generando una sobrecarga en FONASA que creemos que se puede evitar de forma eficiente y creemos de que puede ser un problema que estamos pateándolo desde un lado hacia otro para ser lo más coloquial posible. Creemos que el proyecto no considera actores clave con experiencia en esto, como son las cajas de compensación, y debilita el rol fiscalizador de la CONPIN.
Y finalmente, esto a nosotros nos genera algunas dudas con respecto a si FONASA realmente va a tener la capacidad para asumir esto de forma adicional sin generar un deterioro en las funciones que tiene actualmente. Por lo tanto, vemos que algunas cosas que hay que evaluar de forma súper clara es que los pagos, vemos que existe la posibilidad de que sean asumidos por otro tipo de instituciones, liberando un montón de carga administrativa y de recursos administrativos de una forma eficiente. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Es básicamente una solución que es concreta, o sea, esto no es una idea así al aire, sino que una solución bien concreta y sin mayor costo fiscal, que implicaría traspasar la función de pago de todas las licencias médicas a las cajas de compensación. No estamos hablando de nosotros en particular como Caja Los Andes, sino que las cajas como un conjunto, sin importar si el beneficiario está o no está afiliado a una caja. Ocupar la experiencia que tenemos nosotros en hacer los pagos para seguir dando un servicio que sería hecho de forma muy eficiente. ¿Cómo proponemos hacer esto? Nosotros, otra vez yo soy el gerente general de Caja Los Andes, pero estoy hablando de una propuesta que involucraría eventualmente a las otras cajas, que es licitar la cartera. Vemos que hay una posibilidad de licitar esta cartera de pago a un tercero, a alguna de las cajas, en las cuales obviamente creo que hay bastante interés, y que la CONPIN se concentre 100% en la Contraloría Médica y no en los procesos de pago posterior. Ahí podríamos focalizar los recursos en hacer un mejor trabajo de Contraloría Médica y que las cajas puedan tomar el rol de pago. Una forma interesante de hacer esto, como decía antes, es licitarlo, porque así las diferentes cajas pueden competir, puede ser un proceso eficiente, puede ser un proceso en el cual haya transparencia y haya competencia por lograr los menores costos. Otra cosa súper importante es que todas las cajas de compensación son organizaciones sin fines de lucro y creemos de que es sumamente importante y es un valor agregado que las organizaciones que participen en este proceso no tengan fines de lucro, por lo tanto creemos que como caja somos una buena institución para hacer esto. Y agregar un par de cosas adicionales. Nuestro estándar de servicio hoy en día es mejor que lo que tiene el sistema público cuando trabaja solo, es decir, cuando lo hacemos en conjunto con el CONPIN lo logramos hacer mejor que cuando el CONPIN hace el 100%, y es muy importante destacar que las cajas de compensación están sumamente reguladas por la Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, esto no es traspasarle a un tercero desregulado, sino que es un tercero que no tiene fines de lucro y que está regulado por la Superintendencia de Seguridad Social. Así esto no se ve como un negocio cualquiera, sino que se entiende que es parte de la seguridad social, que es algo particular que tiene una importancia adicional. En concreto, proponemos 3 medidas que viabilizan esta solución. Uno es modificar la ley 18.833 para permitir que las cajas paguemos licencias médicas a personas que no están afiliadas a las cajas. Eso implicaría extender nuestro alcance en ese aspecto. Reformar el DFL 44 para automatizar cargos y reducir procesos manuales. Eso es algo que nos ayudaría a hacer esto más eficiente, y si nos ayuda a hacerlo más eficiente en eventuales licitaciones, que podría ser el mecanismo adecuado para adoptar algo de este tipo, podríamos eventualmente competir por menores costos, con lo cual se cumple lo que estamos proponiendo, de que esto no implique un costo adicional, sino que todo lo contrario, que permita ahorros para el sistema como un todo, y una licitación de cartera de no afiliados bajo criterios de eficiencia y transparencia. Nuevamente, lo he repetido como 3 veces, pero quiero dejarlo súper claro. Yo soy gerente general de la Caja Los Andes, pero estoy hablando por la industria porque creo que esto es algo bueno para el sistema como un todo. Por lo tanto, si se hace una licitación, creemos de que tiene que ser con los más altos estándares de eficiencia y transparencia. Finalmente, desde Caja Los Andes estamos avanzando, estamos haciendo estudios específicos para entender cuáles son los costos y cuáles son las eficiencias que podríamos lograr con esto, y nosotros estamos implementando sistemas internos nuestros que nos permitan, dada la información que manejamos, detectar algunos casos en los cuales creemos que hay riesgo alto de fraude. Muchas gracias. Nosotros como cajas no podemos detectar fraude, parar pagos de licencia, ni mucho menos, pero sí creemos que podemos ser un socio importante detectando información, analizando información y entregando casos, entregando oportunidades de mejora con respecto al proceso que nos permitan en conjunto trabajar por reducir los fraudes que tiene hoy en día el sistema. Y finalmente, creemos de que esto es una importante oportunidad para hablar de las licencias médicas como un todo. Aquí hablamos de el producto licencia médica. Y eso implica homologar criterios para el pago de subsidios y el reembolso en el sistema público,
un sistema de licencias con un mayor involucramiento de los empleadores y no solamente el financiamiento. Gracias. Y esto requeriría varias integraciones necesarias para que podamos operar de mejor manera, con lo cual creemos que podemos ir aumentando o mejorando el estándar con el cual trabajamos entre el mundo público y el mundo privado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, don Tomás. Vamos a dejar las preguntas para después. Y le voy a ofrecer la palabra ahora, en el orden, al director nacional de FONASA, don Camilo Cid, quien viene acompañado por el jefe de División de Planificación y Desarrollo Estratégico, don Matías Goyenechea, y la asesora de comunicaciones también. Don Camilo, por favor. Muy buenos días, senador, presidente. Por su intermedio, saludar a los demás miembros de la comisión y a todos los presentes. La verdad que nosotros veníamos a comentar las presentaciones que hubiese sobre este tema en la comisión, por lo tanto no tengo una presentación prehecha, sino que voy a comentar. Entonces, pero ¿quiere comentar lo que ya hemos tratado o quiere comentar las presentaciones? No quiero comentar de esta hoy? presentación en particular, así que estoy bien. Porque si no, entonces lo que podemos hacer es que terminen de los otros expositores y usted hace una presentación desde la Administración del Estado. Bueno, ¿Le parece? Okay. Quedamos en eso. Quedamos en eso, muy bien. Cambiamos el orden entonces, ahora sí el quinto va a pasar a cuarto. Va ganando, bien. Vamos a pedirle entonces a don Jean-Jacques Duarte, vicepresidente ejecutivo de ProSalud Chile. Está en tercer lugar de orden. Tenemos la presentación de ProSalud. Evelyn, ¿qué presentación tenemos preparada? Qué eficiencia, por Dios. Vamos a ir con ProSalud ahora, que estaba en tercer lugar. ¿Ya? Muy bien. La señora maneja todo, usted no se imagina aquí cómo nos controla. No, secretaría, usted va indicando y le van poniendo las láminas que usted quiere. Muy bien, doña Jack, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los miembros de la comisión. Quisiéramos presentar a nombre de ProSalud Chile básicamente nuestra visión respecto de algunos de los puntos tratados en el proyecto de ley, en particular en materia de nuevas facultades para adjudicaciones múltiples y facultades al ISP también para fortalecer la regulación en dispositivos médicos. En la siguiente, por favor. Bueno, muy rápidamente indicarles quiénes somos como ProSalud Chile. Es una asociación gremial creada hace 4 años en pandemia que reúne cerca de 40 asociados que incluyen empresas, tanto internacionales como nacionales, startups y centros de investigación vinculados a la salud en distintos rubros, tales como el área farmacéutica y terapias avanzadas. Contamos dentro de nuestros socios con los principales productores a nivel mundial en materia de biosimilares que están presentes en Chile. También uno de los principales proveedores de la salud pública en materia de medicamentos, como el caso de Grunenthal. Y también varios, hacia la izquierda ustedes ven un conjunto de empresas proveedoras, entre las cuales varios líderes que proveen sistemas digitales al sistema de salud. Entre ellas, la que desarrolló, por ejemplo, el Registro Nacional de Inmunizaciones, que fue tan importante durante la pandemia. Desarrollo tecnológico hecho en Chile y también exportado, que es una muestra de las capacidades justamente que tenemos de innovación y desarrollo en el país. También empresas en el área de transporte y logística especializada en salud y también de dispositivos médicos. Y esta combinación no es casual, sino que tiene que ver con la génesis durante la pandemia, la convicción de que el país necesita contar con capacidad de respaldo para suministrar algunos de los bienes esenciales para la salud y que no podemos seguir dependiendo únicamente de las importaciones. Vamos a ver que en el actual escenario se cobra aún más fuerza. Y también de la mezcla, de la complementación, de la sinergia entre estos distintos rubros y tecnologías para ser capaces de generar respuestas y soluciones más efectivas a los problemas que presenta la salud en Chile. La siguiente, por favor.
y que lo que nos une como propósito es justamente promover el desarrollo de un polo de innovación colaborativa en nuestro país, con empresas y entidades tanto internacionales como nacionales, pero enfocadas a acelerar el ritmo de innovación en la salud y particularmente en la salud pública, que creemos que es un tremendo desafío que tenemos, ¿no es cierto?, para poder abordar, ¿no es cierto?, con efectividad y generar resultados de impacto para los pacientes en nuestro país. Vamos a saltar en honor al tiempo y ir directamente a los temas en relación al actual proyecto de ley en discusión. La siguiente, por favor. En el primer punto, respecto a las facultades que se entrega a Cenabás en materia de adjudicaciones múltiples, queremos decir que nos parece tremendamente importante avanzar en esa dirección, que es parte de la tendencia que se observa a nivel mundial y que va en la línea de dar más herramientas y margen de maniobra a Cenabás para hacer efectivamente un proceso de compras públicas de productos de la salud y particularmente de medicamentos más eficiente, más efectivo y que nos ponga cubierto de algunos de las, yo diría, desafíos apremiantes que plantea el nuevo escenario internacional. En la siguiente, esto nos acompaña y se agudizó durante la pandemia, ¿no es cierto?, que es, de alguna manera, entramos en un nuevo escenario mundial y que todo indica que llegó para quedarse. Más allá de la pandemia, vemos cómo se instala una mayor incertidumbre a nivel global en materia de la estabilidad de las cadenas globales de suministro, de una serie de bienes, pero en particular en el ámbito de la salud, lo cual expone a los países justamente a la vulnerabilidad en caso de interrupción de esas cadenas. Pensábamos que una vez pasada la pandemia esto iba a recuperarse, la verdad es que eso no es así y vemos que se agregan problemas geopolíticos de distintos orden, ¿no es cierto?, en Europa, en Oriente Medio, etcétera, y a lo cual hay que agregar recientemente la guerra arancelaria que va de alguna manera a agudizar esta suerte de volatilidad y de incertidumbre en materia de suministros globales. Y esto, en la siguiente, por favor. Esto es lo que está generando, en la siguiente, ahí, lo que decíamos es la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de salud pasa a ser uno de los desafíos principales en muchos países, ¿no es cierto?, en materia de políticas públicas y particularmente en materia de políticas de compras públicas de medicamentos y otros bienes esenciales para la salud, con miras a asegurar el acceso y la continuidad del suministro, algo que era evidente, que era transparente hasta hace algunos años atrás. Hoy día dejó de ser algo ganado, sino que hay que introducir con nuevas políticas y nuevas formas de gestionar este riesgo de manera estructural en los mercados internacionales. Y en ese contexto pasa a ser tremendamente importante dos aspectos. Uno, el objetivo de reducir el riesgo de interrupción en el suministro y los quiebres de stock de medicamentos. Eso como una función esencial que hace a la seguridad y a la salud, ¿no es cierto?, y a la resiliencia de los sistemas de salud. Y junto con eso también a extremar los esfuerzos por promover una mayor competencia y diversificación de proveedores, justamente que se complementa con el objetivo anterior de la reducción del riesgo. O sea, en la medida, así como en el ámbito financiero, en el ámbito energético, en el ámbito de alimentación, el tema de la gestión de riesgo a través de la diversificación, no poner los huevos en una sola canasta, esto pasa a ser central como parte de elementos de diseño de políticas públicas. Y en materia de qué es lo que se ha estado aplicando, ¿no es cierto?, en la lámina siguiente, por favor, cuál ha sido la experiencia internacional en materia de multiadjudicación o adjudicaciones múltiples, es justamente una herramienta que viene a agregarse a la batería, al portafolio de herramientas que tienen las entidades compradoras, ¿no es cierto?, en distintos países, ¿no es cierto?, que presenta ventajas justamente para abordar estos desafíos de reducir el riesgo de quiebre de stock y de promover la competencia a través de una mayor diversificación de proveedores. Y es por eso que se ha ido expandiendo en los últimos años como una modalidad, ¿no es cierto?, no exclusiva, sino que se agrega, le da más opciones a los organismos encargados de compras públicas y no limitarlos a herramientas que ya
quedan un poquitito fuera de juego en estas condiciones de escenario, ¿no es cierto?, de alta incertidumbre. Esto ha significado que este tipo de modalidad de adjudicación múltiple se ha ido aplicando en diversos países en los últimos años y también muy recientemente, ahora en marzo de este año, la Comisión Europea, ¿no es cierto?, generó un conjunto de propuestas a través de esta propuesta de ley de medicamentos críticos, donde justamente resalta la importancia que los países incorporen esta modalidad de adjudicación múltiple como una forma de gestionar el riesgo, ¿no es cierto?, para el suministro de bienes tan importantes para la salud. En la siguiente, por favor. Algunos casos, para no pensar que esto es una cosa lejana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con realidades distintas a la nuestra. Cuando vemos lo que está ocurriendo en los últimos años en Chile, vemos varios ejemplos muy concretos que muestran dramáticamente la urgencia de que el organismo encargado de compras públicas, como es Senabas, cuente con una herramienta de este tipo, que legalmente no tiene y por lo tanto está amarrado de mano en ese caso, con esta fórmula exclusiva de adjudicación única, que para muchos efectos tiene ventajas en ciertas condiciones, pero en otras es extremadamente ineficiente y tiene una serie de externalidades negativas. El caso de metformina, como ustedes ven, ¿no es cierto?, que se usa para tratamiento de la diabetes, de alta prevalencia en Chile, creciente prevalencia lamentablemente, uno de los problemas crónicos que se nos está disparando, y donde tenemos casos de licitaciones que han sido otorgadas a través de adjudicación única. En este caso ponemos toda esta información es pública a través de portales de Senabas, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, se adjudica a un laboratorio, en este caso a CEN, lo pongo con todas sus letras porque es información pública, cuyo se adjudica por menor precio, ¿no es cierto?, como prácticamente única variable, ¿no es cierto?, de adjudicación, y lamentablemente su proveedor de India no es capaz de abastecerlo, ¿no es cierto?, queda, ¿no es cierto?, con incapacidad de responder a los compromisos con Senabas y tiene que salir a buscar rescate, ¿no es cierto?, a través de otro laboratorio para poder cumplir su contrato, pero en forma de intermediación, claramente con salidas de emergencia, ¿no es cierto?, que sin duda, y ustedes imaginarán, tienen costos, ¿no es cierto?, y tienen muchos elementos que no estaban previstos. De nuevo, Senabas tiene que de alguna manera salir al paso, ¿no es cierto?, y salir a buscar, remediar esto para un caso de impacto en salud pública. Otro ejemplo, en la siguiente, con diclofenaco, ¿no es cierto?, usado para tratamiento antiinflamatorio, ¿no es cierto?, de largo uso en Chile. De nuevo nos encontramos con disculpe, presidente, el lenguaje coloquial, con el pastel, ¿no es cierto?, que habiéndose entregado, ¿no es cierto?, adjudicado a un proveedor único, porque la ley... Sí. A un laboratorio, ¿no es cierto?, que realiza importaciones desde India, ¿no es cierto?, también adjudicado por menor precio. Recientemente, en mayo, ahora, 2025, el ISP, instruye su retiro por problemas de efectividad y nos deja, ¿no es cierto?, sin otra alternativa de suministro en lo inmediato, ¿no es cierto?, en un caso también, de nuevo, de emergencia. Así tenemos un par de otros casos, solo por mencionar algunos, muy rápidamente, pues estamos ya cerca del tiempo. En la siguiente, por favor. Caso con productos biológicos, muy importante para el tratamiento de la artritis reumatoide, cubierta por la ley Ricarte-Soto, con todo lo que ha costado, ¿no es cierto?, a llegar recursos a esa ley. Bueno, nos encontramos de nuevo con problemas de continuidad en el abastecimiento, ¿no es cierto?, donde justamente por esta mecánica de adjudicación única por un largo periodo, 18 meses o más, significa un desincentivo para otros proveedores alternativos que simplemente dicen no vamos a poder participar, se retiran y se encuentran, ¿no es cierto?, con una dependencia única de un solo proveedor que, no pudiendo atender, genera un problema de desabastecimiento. Finalmente esto se resuelve, pero siempre saliendo de emergencia a buscar soluciones que no son las óptimas. Entonces, de nuevo, este es un problema crónico y es estructural. El último ejemplo, doxorubicina, también medicamento para quimioterapia. El año pasado, 2024, se generó un quiebre a nivel nacional y también, de nuevo, ¿con qué nos encontramos? Con que esta mecánica de exclusividad por 18 meses va desincentivando la participación de otros proveedores y eso se expresa en la cancelación voluntaria de los registros, que había más de 10 para ese producto, que hoy día quedan 2. Entonces, finalmente, se estrecha el margen de
posibilidades de opción, y eso obviamente perjudica a quien está buscando y buscando comprar en forma óptima. Muchos de estos ejemplos han sido finalmente, la siguiente por favor, recogidos en el estudio que realizó la Comisión Nacional de Evaluación de la Productividad, ¿no es cierto?, en materia de estudio de la eficiencia, la gestión de compras de hospitales públicos, y después de ese largo análisis, recomienda en esta materia avanzar a incorporar el mecanismo de adjudicaciones múltiples, ¿no es cierto?, para darle justamente más herramientas a Cenabast. Por eso que nosotros creemos que lo contemplado en este proyecto va en la dirección correcta de darle a Cenabast, siguiendo la tendencia a nivel internacional, más herramientas para tener un enfoque, yo diría, más estratégico, con horizonte de tiempo que permita anticipar, planificar de mejor manera, ¿no es cierto?, y no estar tan amarrado de mano con mecanismos que funcionen en épocas o en escenarios estables, repetitivos, pero en escenarios muy dinámicos, muy volubles, ¿no es cierto?, se muestran ineficientes. Nos parece que es un buen avance. Y muy rápidamente, solo en un minuto, también decir que... Un minuto. Un minuto. Exactamente. Vamos con el último punto en materia de la necesidad de fortalecer la regulación de dispositivos médicos. Nosotros también apoyamos entusiastamente lo que se plantea en el proyecto porque creemos que es una gran deuda que tiene el país, que no se condice con el hecho de ser miembro de la OECD, un país que a diferencia de todos los vecinos de la región, y para qué decir de los países de alta vigilancia sanitaria, en Japón, en Norteamérica, no contamos con una regulación en dispositivos médicos, a diferencia de lo que pasa en regulación de productos farmacéuticos, y son bienes que representan evidentemente un riesgo muy importante para los pacientes. Estamos hablando no solamente de guantes, de preservativos, de jeringas, sino que de marcapasos, de desfibriladores, implantes oculares, implantes craneales, etcétera, productos ultra complejos de gran sofisticación y de gran riesgo si es que efectivamente no se cautela que cuenten con la calidad certificada por parte de un organismo regulador, que es lo que Chile todavía no tiene. Y eso el ISP lo tiene claramente, ha venido trabajando usando todas las posibilidades que le da la normativa, pero claramente es insuficiente y tenemos que dar ese paso urgente. No hacerlo va a seguir en la última, por favor. Más allá, ahí está la comparación con todos los países. Todos los países de la región tienen regulación de dispositivos médicos y que es donde el registro es condición sine qua non para su autorización de comercialización. Aquí es el único país donde tenemos un Far West. Entonces, claramente eso, digamos, es inexcusable y ha sido entendido, discutido, está considerado en su momento en el proyecto de ley de fármacos 2, con su larga tramitación. Esto ha quedado postergado, pero es tiempo que remediemos, ¿no es cierto?, y cerremos esa brecha. En el último punto, esto no solamente mantener esta situación en vilo de falta de regulación en dispositivos médicos, significa no solamente en materia sanitaria un riesgo enorme para los pacientes, ¿no es cierto?, además sin conocimiento de ellos en el uso de estos dispositivos, sino que también en materia económica y productiva una competencia desleal, ¿no es cierto?, en contra de los proveedores de productos, dispositivos médicos que cumplen con los estándares de calidad, porque la regulación no permite distinguir lo que está correctamente regulado, digamos, con buenos estándares de calidad, de aquel que no, ¿no es cierto?, y significa una competencia desleal. Y finalmente representa también, hay que decirlo, presidente, un desincentivo y una barrera para la innovación y el emprendimiento innovador en materia de dispositivos médicos, donde Chile tiene una capacidad creciente, ¿no es cierto?, en una serie de aspectos, particularmente en lo que se llama Software as a Medical Device, que es el capítulo creciente a nivel internacional de dispositivos que mezclan temas digitales, ¿no es cierto?, a través de distintas plataformas. Eso hoy día, que hay un potencial a nivel de startup, de empresas innovadoras, el hecho de no contar con una certificación oficial de parte del órgano sanitario chileno, de alguna manera significa que no tienen un elemento de validación y que les impide, por ejemplo, también internacionalizarse. Por todo ello, nosotros apoyamos entusiastamente también que se avance en esta materia, ¿no es cierto?, y darle las herramientas al ISP para que pueda fortalecer y ponerse a tono con lo que es la tendencia a nivel internacional. Muchas gracias, presidente. Muy excedido en su tiempo, pero independientemente de aquello, creo que usted ha tocado un punto que es muy relevante, digamos, y yo espero que en este proyecto de ley de verdad podamos regular, podamos establecer certezas a los usuarios y a quienes también recomiendan, porque estamos actuando un poquito a ciegas a veces. Les sugiero lo siguiente a los expositores, tanto a los que ya pasaron como a los que vienen.
Si bien es cierto, ustedes no tienen facultad de presentar modificaciones formales o indicaciones a los proyectos, les sugiero que de alguna manera dentro de sus comentarios puedan establecerlo en esa línea, porque está muy bien hacer una exposición, decir lo bueno y lo malo de un proyecto, concéntrense en aquellas cosas que por el tiempo en que de verdad necesitan ser mejoradas o necesitan ser más destacadas o potenciadas, en fin, lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Y a fin de que, como vuelvo a repetir, si bien es cierto ustedes no tienen atribuciones, son atribuciones del Ejecutivo, atribuciones de los parlamentarios, generar las indicaciones, siempre es bueno de pronto señalar exactamente dónde en la postura institucional que todo el mundo trae, planteen sus preocupaciones, sus aprensiones, sus posibilidades de mejorar, de potenciar lo bueno, en fin. ¿Se fija? Y eso a nosotros nos orienta respecto de saber, además del contexto, cuál es exactamente la preocupación o el ánimo de aún mejorar más un proyecto de ley. Eso en términos generales. Entonces, está bien, el comentario nos coloca en el contexto, pero pues vámonos derecho a donde les preocupa, les promueve, les alegra, lo que sea. Nosotros haremos el tamiz, cada uno en su responsabilidad o en su postura, ¿no? Así funcionamos. Así que muy bien, están todas las exposiciones de ustedes en nuestros pupitres, de tal manera que ya la mesa técnica, lo acabo de chequear con Caro, van a ir viendo. Muy bien, avanzamos. Le voy a ofrecer la palabra ahora a la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, doña Claudia Papich, que está acompañada de la directora, doña Sandra González. El tiempo que a ustedes les va a faltar, se lo cargan, por favor, a don Jean-Jacques, que se lo ocupó. Se la cobro a Jean-Jacques. Doña Claudia, tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias, senadores, senadora, por recibirnos hoy. En todo caso, el tiempo que se tomó Jean-Jacques nos apoya bastante en buena parte del contexto que nosotros queríamos dar. Primero, nos presento. Nosotros somos un gremio que alberga a 17 laboratorios farmacéuticos. Son 19 nuestros asociados. Y de acuerdo a información pública disponible, los asociados de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos representan cerca del 28% de la oferta de suministros de medicamentos licitados y adjudicados por Senabast. Nuestro gremio cuenta con 24 plantas productivas ubicadas en Santiago, Concepción, Valparaíso y también en el extranjero. Proporcionamos más de 4.000 empleos directos de alta calificación y más de 20.000 puestos de trabajo indirectos. Tenemos una amplia oferta de medicamentos alopáticos, fitofármacos, medicamentos naturales, dispositivos médicos también y suplementos alimenticios, con un denominador común: la calidad y la seguridad de nuestros productos, manteniendo siempre al paciente como eje central de nuestro quehacer. Lo que nos convoca hoy día, y lo que nos tiene a todos hoy día dentro de esta sala, es la salud de las personas. Este es nuestro interés común. Para nosotros, como gremio, es nuestro propósito. Y entendemos que para ustedes es el norte de su actividad y el mandato que reciben de legislar para el bien común de los chilenos. Y nosotros lo que quisiéramos es hacer un llamado a todos los miembros del ecosistema, a todas las partes interesadas, a los entes del Estado, a nosotros, la industria, y también a ustedes, a que cada uno pueda contribuir desde donde le corresponde a este bien común, a la salud de las personas. En este contexto, nuestro rol entonces es entregar oportunamente medicamentos seguros y de calidad para la población de Chile y con ello contribuir a la seguridad sanitaria. Tal como fue mencionado en la presentación anterior, la importancia de contar con una industria local está súper
documentada y demostrada. No me voy a detener demasiado en ello. Entendemos que el nivel de precio en todo mercado está normalmente determinado por los fenómenos de abundancia y escasez, y cuando un producto es abundante su precio baja, cuando es escaso el precio sube. Esta es la ley de oferta y demanda que todos conocemos, pero sí entendemos que en la medida que se expande el mercado, que corremos la curva de oferta expandiendo el mercado y permitiendo que ingresen nuevos actores al sistema, podemos conseguir no solo un precio menor, sino también mayor disponibilidad de productos. Pero aumentar esta cantidad de oferentes, que si bien permite bajar los precios y asegurar cantidades disponibles, no está libre de controversias. ¿Por dónde debemos aumentar esta oferta? Y es aquí donde nosotros entendemos que incrementar la dependencia de importaciones genera vulnerabilidad. Fue muy bien explicado por la presentación anterior, no me voy a detener en esto, pero entendemos que fortalecernos a partir del mercado externo genera vulnerabilidades. Y, por el contrario, fortalecer la industria local genera capacidad de reacción y contribuye a la seguridad sanitaria. Respecto de la invitación que recibimos para venir a compartir con ustedes nuestra visión sobre el proyecto de ley, el boletín 17.375-11, nosotros consideramos que la solución a los problemas actuales no pasan necesariamente por lo regulatorio, sino por una gestión eficiente. Es relevante el control que se pueda hacer para que las instituciones del Estado, como Senabast, como el Instituto de Salud Pública, cumplan con su mandato oportunamente. Por ejemplo, el mandato de Senabast de proveer de medicamentos y otros recursos a la red pública de salud, asegurando el abastecimiento para todos los chilenos, o el del Instituto de Salud Pública de ser el organismo de referencia que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, la autorización, la fiscalización, investigación y transferencia tecnológica para todos los chilenos también. En la presentación anterior también se extendieron bastante en esto. Yo entonces, como tengo menos tiempo, no voy a seguir ahondando, pero creemos que ha quedado bastante claro cómo la industria se ve afectado por el no cumplimiento de estos mandatos de organismos como los que acabo de mencionar. Nosotros hacemos algunas recomendaciones al proyecto en una minuta que también ha quedado en sus escritorios. Preparamos una minuta con el detalle tal como lo ha solicitado el presidente de la comisión, específicamente aclarando en cada uno de los párrafos los aspectos que creemos que se podrían mejorar. Hacemos estas recomendaciones, estos alcances al proyecto de ley que creemos que permiten asegurar una ejecución del rol de estos organismos públicos conforme al fin último de sus estatutos y lo que nos convoca, que es el bienestar de todos los chilenos. Es así como entonces pedimos mayor transparencia en los procesos de abastecimiento de medicamentos, permitir que la industria se fortalezca y con ello abastezca en tiempo y forma a todos los organismos llamados a velar por la salud de los chilenos y se aseguren buenas prácticas, pues estimamos que este proyecto, así como está propuesto, podría tener un grave problema de prácticas anticompetitivas, también fue señalado anteriormente, e incluso rasgos de inconstitucionalidad porque discrimina al proveedor nacional. Solo voy a poner algunos ejemplos que quisimos tomar para explicar cómo señalamos estos alcances. Si nos vamos a la página 49 del boletín 17.375-11, vemos en la letra D
que se propone reemplazar el literal E en el literal E, la frase registrar, importar, adquirir, almacenar, distribuir, transportar, arrendar y vender estos productos por, además de ejercer las facultades previstas en el literal A, solicitar ante el Instituto de Salud Pública el registro provisorio de los productos sanitarios en cuestión. Y aquí es donde nosotros decimos que esto se debiera hacer en igualdad de condiciones en tiempo y forma que cualquier solicitante del registro en Chile, para que estemos en igualdad de condiciones, ¿no? Otro ejemplo, traigo solo 3 ejemplos, así es que no me voy a extender demasiado. Pero en la letra B de la misma página dice, agréguese a continuación del inciso segundo el siguiente inciso tercero nuevo. Y en este inciso se señala, en el ejercicio de sus facultades de importación, la central podrá anticipar parte o el total del pago al proveedor sin necesidad de exigir una garantía por dicho anticipo. Esta es evidentemente una condición irregular y anticompetitiva si no se le entrega igual condición a la industria nacional. No se explica por qué favorecer laboratorios internacionales sin que los locales puedan acceder a misma condición. Y ya vimos los efectos que esto puede tener. La presentación anterior nos lo demuestra. Y como último ejemplo de las propuestas que les hemos entregado a través de la minuta que tienen en sus escritorios, en la misma página 49, el punto 13, dice, intercálese en el inciso segundo del artículo 70 bis entre la expresión establecimientos del sistema y el punto seguido, la frase, o si las circunstancias debidamente calificadas por resolución de la central así lo ameritan. Y continúa el párrafo. Nosotros entendemos que es fundamental que la Central Nacional de Abastecimiento no sea juez y parte. Y por lo tanto proponemos que estas circunstancias debidamente calificadas sean validadas por un organismo independiente a la central, un organismo conformado por los múltiples actores del ecosistema de salud, capaces de proveer la información pertinente para identificar las mejores condiciones de abastecimiento, tanto en tiempo como en forma, es decir, en calidad. No puede Senabast ser juez y parte. Y para ir cerrando, entendemos que algo no está funcionando bien. Muy bien lo señaló la exposición anterior y es importante entender por qué no está funcionando bien. Yo también traje algunas noticias, pero no me voy a detener en ellas, iba a explicar cada una de ellas, pero ya Jean-Jacques ha hecho un muy buen trabajo en ahondar varias de estas noticias. Lo importante de esto es que vemos, es evidente que algo no funciona bien. La misma Contraloría lo señala y no hay respuesta de parte de los organismos que han sido llamados por la Contraloría a explicar las circunstancias en las que no han hecho cumplimiento de su llamado. Ya fue mencionado, la mitad de las compras públicas son por trato directo, hay monoproveedores por culpa de este ahogamiento del mercado, existen recursos que se malgastan en compras de unidades que finalmente hay que destruir, teniendo la capacidad en Chile de producir los mismos productos y entregarlos en tiempo y forma. Algo no está funcionando bien y definitivamente es importante que entendamos por qué. Y de manera anecdótica, discúlpenme que lo plantee así, pero quiero mostrar un ejemplo de cómo desde la industria hemos querido contribuir y desde los organismos del Estado parece que quisieran ir por un camino totalmente distinto. Fue ampliamente difundido el lanzamiento de una plataforma de la Central Nacional de Abastecimientos para encontrar los remedios más baratos. Todos lo han visto, ¿cierto? Y muchos lo aplaudieron.
¿sí? Pues permite a la ciudadanía encontrar fácilmente medicamentos y localizar las farmacias adheridas en todo el país a través de una interfaz georreferencial. Y en estas farmacias entonces podemos encontrar dónde están los medicamentos más baratos que abastece Senabast, ¿cierto? Pues nosotros en el año 2022, desde nuestro gremio, lanzamos una plataforma que se llama mimedicamento.cl, en el que logramos cargar en ella más de 1.300 medicamentos que en ese momento pertenecían a las 85 patologías GES, a la ley Ricarte Soto y algunas bajo modalidad de libre elección de FONASA. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través de esta plataforma? Le señalamos a los ciudadanos qué medicamentos tienen cobertura del Estado. No los mandamos a comprar estos medicamentos a la farmacia. Les señalamos cuándo el medicamento debieran recibirlo gratis. No importa si el medicamento en una de estas farmacias adheridas a Senabast lo pueden obtener por 800 pesos. ¿Por qué tienen que pagar esos 800 pesos? ¿Por qué tienen que pagar 3.000 pesos por un medicamento que la ley establece que debieran recibir de manera gratuita? ¿Por qué no destinan los recursos a aquello? A asegurarse que los medicamentos estén disponibles en los servicios de salud. ¿Por qué no se aseguran de que lleguen los medicamentos a las personas? Yo hice un ejercicio bastante rápido y me fui a una noticia bien actual del 10 de abril del propio Senabast, está en su página web, ahí les dejo el link, y ellos muestran una tabla comparativa de estas farmacias adheridas a Senabast en las que se pueden encontrar estos medicamentos. Y tomé la primera que estaba en la tabla, ¿sí? No hice ninguna discriminación, tomé solo la primera y puse ese medicamento en la plataforma tan aplaudida de Senabast. Este fue el resultado. No encontramos farmacias disponibles, pruebe otro medicamento o ajuste los filtros. Es decir, no lo busque en Santiago, no lo busque en su comuna, vaya a buscarlo a otra parte. Medicamento que por lo demás debiéramos tener de manera gratuita. Si lo buscan en mimedicamento.cl van a encontrar que ahí sale señalado que por GES uno debiera acceder de manera gratuita a ella. Lo mismo me pasa con otros que estuve buscando, no me voy a detener en ellos porque ya no me queda tiempo, pero sí les voy a señalar que dentro de esta plataforma nosotros integramos una encuesta y le preguntamos a las personas por qué van a comprar ese medicamento a la farmacia si tienen derecho a acceder a ellos de manera gratuita. Y les cuento. Aquí, bueno, yo traía algunos ejemplos de ejercicio de búsqueda de medicamentos, pero lo tienen ustedes en la presentación, así es que me lo voy a saltar. De 12.420 encuestas que respondieron los usuarios de nuestra plataforma, el 74% de ellos nos dicen que no han podido ejercer su derecho de acceso y cobertura por desconocimiento. Marcaron la opción no sabía que el remedio tenía cobertura y tuve que comprarlo. ¿Por qué no destinamos los esfuerzos a eso? A que sepan que lo tienen disponible y a que lo tengan disponible, porque el 10% nos dice que es complicado hacer uso de este beneficio. Claro, si los medicamentos no están disponibles en su servicio de salud, los tienen en la farmacia y los venden. Extraño. Lo último que les quería decir es que más allá de levantar una señal de alerta, queremos además dejar en ustedes un mensaje importante. Somos un gremio que quiere ser parte de la solución y eso lo demostramos a través de poner esta plataforma mimedicamento.cl a disposición de todos los chilenos, colaborar con la Cámara Nacional de Comercio de Santiago para combatir la venta ilegal de medicamentos, ser miembros del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de Salud Pública, participar con la Subrey en la Mesa de Marco de Consenso Ético, desarrollar junto a otros miembros del ecosistema de salud un acuerdo de producción limpia para la disposición final de medicamentos de medicamentos en desuso y solicitar al ISP conformar una mesa de trabajo permanente y ágil. Nosotros queremos ser parte de la solución, pero no podemos quedar en silencio ante lo que está ocurriendo. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, señora Claudia. De inmediato, senador. Yo quiero... A ver, tenemos su exposición. Sí la tienen. Usted ha planteado... Tienen nuestra exposición y tienen una minuta. Sí, más allá de la exposición.
posición y la postura institucional, creo que usted ha hecho afirmaciones que son muy delicadas y que nos interesa tomar. Porque también, si bien es cierto, no tenemos un rol fiscalizador como Senado, sí nos interesa en el alero del tratamiento de la ley, porque lo que queremos es que la institucionalidad funcione bien y que el mundo privado pueda participar correctamente dentro del marco que nos hemos dado como país. Me interesa en lo personal y me imagino que los colegas también. Senador Castro, brevemente, por favor, porque tenemos 2 exposiciones todavía. Yo le quiero hacer preguntas al director de FONASA. Presidente, si me permite. Pero, a ver, vamos en el orden. FONASA quedó al final porque es la institución que representa al Estado hoy día, los demás han sido organizaciones del mundo privado y queda. Sí, Y queda. si me permite, presidente, señalar ante su solicitud, en la minuta que les dejamos un grueso de antecedentes que permiten respaldar las afirmaciones serias que hemos hecho en esta presentación. Muy bien, muchas gracias. Bien, estamos muy atrasados en el tiempo, dada la naturaleza y el interés de las exposiciones, le he dado tiempo. Doña Claudia se excedió en 8 minutos, doña Jack se excedió en 6 minutos y nos va quedando poco tiempo para después. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con el presidente nacional del Colegio Químico Farmacéutico, don Jorge Cienfuegos, por favor. ¿Está conectado? No, no puedo darle menos, senador. No, le estamos dando 10 minutos a cada uno. Si quedamos excedidos, yo no quiero que al final alguien se quede sin poder exponer. No, si podemos, senador, y lo podemos hacer en una sesión extraordinaria nuevamente para poder cerrar, porque si no, ¿cómo? Muy bien, por favor. Sí. Don Jorge, ¿Se escucha bien? se escucha. Súper, voy a tratar de ser mucho más corto de los 10 minutos para que puedan alcanzar a tener las seguramente interesantes conversaciones con respecto a esto. Presidente, nosotros vamos a hacer nuestro parecer como Colegio Químico Farmacéutico con respecto al boletín. Obviamente no voy a tomar el tiempo de hablar el nombre completo, pero creo que el nombre es bastante claro y nos da una idea en el fondo de qué es este boletín. Y en el fondo, de repente, no, para el lector común no queda un claro la columna vertebral o idea central del proyecto y por eso pongo la foto de un charquicán que parece muchas cosas, en el fondo, mezcladas. Y ya estamos un poco acostumbrados con eso porque nos pasó tanto en Ley de Fármacos 1 como en Ley de Fármacos 2 y creemos que eso es una complejidad, porque hay temas muy relevantes que están abordados en este proyecto. No obstante lo anterior, de estos puntos de repente se ven opacados entre esta cantidad de cosas. Nos llamó profundamente la atención dentro de los elementos que plantea el proyecto al principio, donde se habla del caso Burkholdelia, que implicó en ese sentido la salida del exdirector del ISP y que aún no se cierran ni sumarios ni se identifican respuestas para este y para mejorar los futuros casos. Sin embargo, valoramos el avance que a través ahí de Senavas para favorecer las medidas que prevengan el desabastecimiento. Por ende, lo vemos como algo positivo en el proyecto. Pero encontramos curioso e incluso poco pertinente, digámoslo así, estar planteando la Burkholdelia sin que se haya cerrado previamente los temas anteriores. En el caso de dispositivos médicos tenemos un planteamiento bastante práctico. Vemos un riesgo tipo Ley de Fármacos 2. Y si me permiten, les quiero solicitar en ese sentido, a través de ustedes, presidente, que se haga un compromiso de los legisladores que están en el fondo para el plantear que si este proyecto por ese motivo no pudiera salir, porque son muchas cosas, entonces podría trancarse, podría extenderse, hay un compromiso de tener un plan B o un plan C, o por lo menos en el área de dispositivos médicos tener un proyecto propio. Creemos que seguir esperando a por lo menos el avance importante que se requiere en dispositivos médicos es, creo, algo no aceptable, por lo menos para la ciudadanía y transversalmente para todos los actores. Así que en ese sentido, por lo menos algo muy práctico. Si este proyecto no avanzara, tener el compromiso de extraer la parte o la sección de dispositivos médicos en un proyecto propio, cosa de poder tener a la brevedad ese avance que todos transversalmente estamos de acuerdo que se requiere. También considera las Ceremis, pero nuevamente, si no hay personal, no será factible llevar a cabo el espíritu del proyecto, tal y como nos sucedió en la actualidad cuando salió la Ley de Fármacos 1 o la venta ilegal de medicamentos, donde tenemos Ceremis que están sobrepasadas y otras que abiertamente no pueden hacer nada con respecto a estos temas, porque algunas ni siquiera tienen los fiscalizadores. No estoy hablando que tengan uno de repente para toda la región, que ya tenemos varias regiones que cumplen eso, sino que hay veces que ese fiscalizador, por ejemplo, tiene algún problema de salud, toma una licencia médica, por ejemplo, y la región entera queda sin fiscalización.
El área de Senamás, bueno, claramente vemos que el proyecto aborda particularmente el tema del desabastecimiento, eso lo vemos como algo muy positivo. No obstante lo anterior, creemos importante tener en cuenta que el proyecto plantea declarados como prioritarios, así lo plantea, estos listados. Pero el problema es de que estos productos o listados no los unifica, no hace que conversen entre ellos. Y tenemos varios listados. Tenemos el Formulario Nacional de Medicamentos, tenemos los medicamentos de los programas, el GES, Ricarte Soto, Panda Pinda, etcétera, etcétera. Y cada vez vamos sumando más listados, pero no existe una coordinación entre ellos y eso hace que sea muy complejo, tanto para las autoridades como para los distintos actores por separado para poder saber hacia dónde va la demanda y qué podemos o cómo podemos suplir esa demanda de mejor manera. Todos en el fondo buscan sus propios listados y eso hace que este sistema se vuelva aún más complejo en vez de tratar de llevar una coordinación y que conversen entre ellos. Por eso ahí nosotros vemos que el Formulario Nacional de Medicamentos tiene un rol, existe por años, pero no se ha utilizado para esa línea. Y por supuesto estamos totalmente de acuerdo y lo vemos como un avance el tema de que la central podrá adjudicar a productos que puedan, o múltiples licitaciones, que obviamente eso es algo que le da mayor, vamos a decir, herramientas para poder apalear o hacerse cargo con respecto a los temas de desabastecimiento. Con respecto al Servicio Nacional de Salud Digital, lo vemos como algo muy bueno, pero tenemos el tema de que no se ha potenciado en el mismo proyecto la receta electrónica y, por supuesto, también a su vez la receta de cheque electrónica. Vemos que si vamos a tener un nuevo Servicio Nacional de Salud Digital, que lo vemos como algo bastante interesante, pero sin que eso esté asociado, conllevado con la receta electrónica, vamos a tener un gran problema, porque vamos a tener personas que van a poder atender a todo Chile en distintas partes, pero en el fondo al momento después de esa persona poder comprar, llevar a cabo su tratamiento por ese motivo, lo ideal es que obviamente el medicamento se lo entregaran en el servicio público, pero hay veces que uno tiene que eventualmente acudir a otro lado. La receta electrónica es la herramienta y esa herramienta todavía no se ha potenciado de la manera que quisiéramos. Obviamente, entonces, por eso decimos que debería ir de la mano con esta receta electrónica universal, incluyendo medicamentos controlados y receta cheque. Hace muy poco se hizo una modificación justamente para el tema de medicamentos controlados y se dejó fuera la receta cheque. Vemos brechas y horizontes plazo, por ejemplo, que en el fondo nos gustaría tener bastante más claro con respecto a este nuevo servicio de salud, porque en el fondo tenemos la brecha digital, la aceptación de los prescriptores, dispensadores y público en general, porque eso también lo hemos conversado en receta electrónica y por supuesto tenemos que darle una bajada mucho más práctica. Pero vemos que esto es una herramienta bien interesante para el tema de sostenibilidad del sistema y de acceso a medicamentos y eso por supuesto que lo celebramos y lo apreciamos. Por último, nosotros planteamos en el área de los profesionales de las leyes 19664 y 15076, y digo aquí públicamente que me niego a llamarla la ley médica, justamente porque efectivamente hay 4 profesionales que están incluidos en esa ley. Y por supuesto, nosotros ahí vemos que hay oportunidad para cerrar brechas. La ley completa habla de médicos cirujanos solamente, pero habla después de la ley 19664. Hay una problemática que incluye otros profesionales, por ejemplo, en el caso farmacéutico, tenemos el caso de que el problema legal que hemos querido resolver con respecto a la cobertura de las farmacias de noche. Tenemos farmacias en todos los hospitales en Chile que durante el día funcionan como farmacias y en la noche, en algunos casos, no nos están dando los cargos para poder cumplir con la exigencia legal de que la farmacia tenga un químico farmacéutico. Esto lo hemos conversado varias veces con el ministerio y nosotros le hemos dicho que la farmacia es una unidad crítica. Por lo tanto, debería estar abierta y por ende se tiene que mantener. Desde el ministerio nos dicen que no es una unidad crítica, que es una unidad de apoyo. Entonces nosotros le decimos perfecto, entonces la farmacia podría cerrarse eventualmente en la noche y eso no tendría ninguna problemática mayor. El tema es de que nos dicen no, tampoco se puede cerrar en la noche. Entonces por eso digo el concepto del gato de Schrödinger, es o es una unidad crítica y se tiene que mantener durante día y noche, o no es una unidad crítica y se puede cerrar en la noche. Pero esto de manténgase todo el día y toda la noche y no le damos los cargos asociados al fondo para que esté el químico farmacéutico durante la noche, hace que esto se comporte de una manera bien extraña y finalmente cada servicio trata de hacer lo que puede con la normativa actual. Creemos que esta es una oportunidad para que en vez de poner explícitamente médico cirujano, dejemos obviamente abierto a la ley 19664 y así podríamos, por ejemplo, cerrar varias brechas con respecto a esto en Chile y obviamente creo que podemos hacernos cargo prontamente porque tampoco son tanta cantidad de hospitales para poder hablar de un problema presupuestario importante. Dicho eso, sin duda,
Hay elementos positivos de la iniciativa. Eso creo que quede muy claro de parte del Colegio Químico Farmacéutico. El problema es que es tan miscelánea y al existir otros compromisos y brechas que aún están en la lista de espera, es complejo un apoyo sin resquemores o con fe ciega. Por lo menos del Colegio Químico Farmacéutico estamos abiertos a apoyar las diversas áreas que requieran de nuestro ecosistema de salud, pero por supuesto también estamos abiertos a conversar ciertos elementos que hoy día ni siquiera requieren ley, tal como planteaba la expositora anterior, Claudia, el tema de la coordinación, o por ejemplo, instrumentos que hoy día están presentes, como el Observatorio de Medicamentos, el Ministerio tiene la facultad para tomarlo y utilizarlo, por ejemplo, para lo que planteaba Claudia con respecto al tema del buscador de precios y otras cosas, y el Ministerio tiene esa herramienta, lo que pasa es que no la ha utilizado. Y por eso nosotros estamos dispuestos a sentarnos, ver cómo podemos trabajar, cómo podemos ayudar y cómo podemos desde del Colegio Químico Farmacéutico y de nuestros profesionales farmacéuticos y bioquímicos ser un aporte al sistema de salud que sabemos que hoy día, más que nunca, requiere de sus profesionales y de su gente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jorge. Nos queda para concluir la exposición de FONASA. Como FONASA responde más bien al mundo público, voy a dar la posibilidad de que los colegas puedan hacer preguntas a las exposiciones anteriores y así también alimentar la exposición de FONASA. Ofrezco la palabra, la había solicitado el senador Castro. Sí, gracias, presidente. A mí me encantaría que el director de FONASA pudiera aludir a la gran facultad que se le va a entregar ahora de conocer, tramitar, pagar y periciar las licencias médicas. Eso es lo que se está entregando en este proyecto de ley al FONASA. Y por esa vía de quitarle pega a las COMPIN, se dice en el proyecto que se va a fortalecer las COMPIN. Entonces, quisiera entender cómo eso se hace, según el informe financiero, con 55 funcionarios más en 3 años. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Y 32 traspasados de COMPIN a FONASA. Estamos hablando de 8 millones de licencias al año, 350.000 millones de pesos en juego. Entonces, yo en eso quiero marcar una cierta diferencia, que hay un antes y un después entre lo que ha sucedido y que el país ha conocido, y entre manos tenemos este proyecto, y este proyecto tiene una buena idea, que es traspasar a FONASA la admisibilidad de la licencia. Es una buena idea, pero es una buena idea que sería conveniente que se explicitara de qué forma se va a implementar esta buena idea, porque estamos hablando de un conjunto enorme de errores, fraudes, irregularidades que ahora le va a tocar a FONASA tener que gestionar y administrar, porque actualmente FONASA es un pagador solamente de los subsidios en el caso de sus afiliados, pero no le toca esta función rectora, que es la que le estamos entregando con esta ley, que es una buena idea, reitero, pero ¿cómo una buena idea se transforma en una buena ley en la práctica? Es el punto. Cuando hace 20 años atrás se sacó los compines de los servicios de salud y se las traspasó en el gobierno del presidente Lago a las Ceremis, se creyó que era una buena idea en el marco de la ley de autoridad sanitaria de la época, dentro de la reforma de salud del 2005. Y todos sabemos que han claudicado las Ceremis y las Compines, estando en ese escenario de descontrol suficiente de la licencia médica en su admisibilidad, en su trámite, en su peritaje y en su pago. Por algo hasta ahora yo creo que en todo Chile desfilan miles de personas peregrinando por un pago o por una autorización, que son los verdaderos enfermos. Entonces, yo quisiera entender esta lógica, presidente, de parte de FONASA, que es el gran capítulo de FONASA, además de la compra y todo lo demás, tiene varios aspectos. Este capítulo es particularmente sensible dado lo que hoy día tenemos entre manos. ¿Y qué piensa el Ejecutivo, derechamente, de dos cosas? ¿Qué piensa de introducir un cambio en el artículo 111 del Estatuto Administrativo? Ya que este es un mensaje, porque el Ejecutivo puede introducir las normas que estime, y como aquí hay un capítulo de licencia médica, tiene facultad de poder aquí colocar contenido. ¿Por qué se va a seguir pagando anticipadamente la licencia al funcionario público en circunstancias que el grueso de los trabajadores en Chile se le hace posteriormente por la vía del retorno del subsidio al trabajador una vez que ha cumplido el reposo? ¿Por qué esa norma se tiene que mantener cuando hemos visto que constituye una
prerrogativa que ha permitido el fraude. No en todos, no voy a acusar a todos, ni mucho menos, pero ha pavimentado el camino a la impunidad de saber que no tienen que eximirse de ningún tipo de cosa el que la pide fraudulentamente. Y dos, ¿qué opina del artículo 509, me parece, del Código del Trabajo, que tiene un capítulo dedicado a la acción punitiva de quienes certifiquen falsamente en materia de salud y que nunca ha tenido sanciones, no se ha aplicado, pero en la práctica sería un valioso instrumento de colocarse en manos del mundo público? Quien emita certificación falsa o use certificación falsa tiene y comete delitos penales. Esto está extrapolado incluso al Código Penal. Entonces, yo le digo esto, cierro, no para más sumarios administrativos que a veces no terminan en nada, sino de medidas concretas, proponiendo bajo este proyecto en torno al grave conflicto que hoy día, justamente y en buena hora, viene FONASA a tomar control de lo que es la admisibilidad de la licencia. Gracias. Antes de darle la palabra al director de FONASA, perdón, yo le voy a insistir a los expositores y las expositoras que en lo concreto nos hagan llegar todas aquellas áreas que pueden ser mejoradas en el proyecto, tanto para potenciar lo que les parece bien como para modificar lo que les parece mal. Vuelvo a repetir, las decisiones las vamos a tomar nosotros bajo nuestra responsabilidad, pero sería bueno ir concretando las exposiciones a temas súper puntuales. Los evaluaremos en su mérito, digamos, independientemente que estamos obligados, evidentemente, a revisar todo el proyecto y a establecer nuestra propia postura. Senadora, a órdenes. Muchas gracias, presidente. A partir del informe de la Contraloría, obviamente que la conversación sobre licencias médicas hay un punto de inflexión importante, claramente un antes y un después. A mí me hubiera gustado preguntarle al representante de la Caja de Compensación Los Andes, que no sé si está presente, porque ellos señalan en su presentación, hablan claramente de una sobrecarga al COMPIN, de disparidad de criterios, entonces me hubiera gustado conocer a qué criterios se refiere y si pudiera profundizar a qué se entiende con esta sobrecarga. Ellos hablan también de los días de pago, el promedio de días de pago de una licencia, que de acuerdo a la información que se presenta es bastante dispar, porque son 9 días, de acuerdo a la información que señalan la Caja de Compensación, versus 30 días de la COMPIN. Ahí hablan de ejercicios, que se hacen ejercicios en paralelo. Entonces, me gustaría ahí también, y aprovecho preguntarle a FONASA si, cómo explican ustedes también la diferencia que se señala en el número de días. Lo ha planteado también el senador Castro, porque lo que plantea la Caja de Compensación es totalmente distinto a lo que está en el proyecto de ley. El proyecto de ley dice se traspasa a FONASA la capacidad al menos de tramitación, pago y otras funciones. Entonces, efectivamente, respecto a las capacidades instaladas y con este intercambio de funcionarios que pasa a FONASA, sí va a ser suficiente, porque para dar cuenta efectivamente de una mejor fiscalización, porque eso es lo que falló claramente en los temas del control de la licencia médica, y si se va a tener la capacidad para gestionar las licencias en tiempos mucho más acotados. Algo que creo compartir también y tenemos que ver en la comisión es la modificación al Estatuto Administrativo, el artículo 111, que establece un mecanismo especial respecto al pago de licencias médicas a los funcionarios públicos. Yo creo que eso va a ser parte también de esta conversación, porque claramente creo que ha sido un incentivo perverso y lo ideal es ver cómo damos garantías para un pago oportuno a aquellos que realmente están enfermos. Se hablaba, por eso, varias preguntas mías eran para el privado, la licitación de carteras, pero ahí le pregunto al Ejecutivo qué opina de esa medida propuesta en esta presentación. En todo caso, senadora, complementando, la Caja de Compensación de los Andes está en el edificio, acabamos de chequear, estaban en otra reunión y hemos pedido que vinieran para poder dar pie a las respuestas de Muchas gracias. Y respecto, me parece interesante hablar, y ahí también no sé si está Cenabás, me gustaría conocer la opinión de Cenabás respecto a esta adjudicación única versus la propuesta de una adjudicación múltiple en licitaciones públicas. Creo que es importante tener al menos que hagamos esa comparación para ver
cuál mecanismo es más eficaz y también qué rol cumplen ahí los laboratorios locales. Yo me quedo con eso mientras tanto, o sea, eso eran los dispositivos médicos, el tema de las industrias locales. Me quedo con eso mientras tanto, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Les recuerdo que tenemos una sesión extendida, no había querido contar nada antes porque si no todo el mundo se relaja. Estamos apretaditos para que tengamos exactamente el tiempo para la exposición de FONASA y preguntas y respuestas al final. Terminamos a las 11:30, tenemos media hora más de lo tradicional. Habíamos acordado sesión extendida para poder escuchar bien a los invitados y a las invitadas. Don Camilo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Volver a saludar por su intermedio a todos los presentes. La verdad que yo no puedo ser exhaustivo porque demoraría mucho tiempo. Además, hay temas que pueden ser mejor abordados por las instituciones que están relacionadas, Central, y aquí está el doctor Sánchez también que podría complementar después algunos puntos. Pero focalizándome en lo de las licencias médicas, ¿sí? y alguna otra cosa que creo que podemos comentar, como el tema de rebajas de medicamentos y algo de las adjudicaciones en general. Primero comentar que efectivamente estamos en una coyuntura bien especial respecto del problema de la licencia, donde se ha hecho patente, digamos, las falencias que existen, y afortunadamente nosotros veníamos trabajando hacía bastante tiempo en este tipo de problemas, de manera que el proyecto, como ustedes saben, se presentó antes de la última crisis. Y en ese sentido puede tener énfasis que pueden ser ayudados o complementados incluso, ¿cierto?, con la situación actual, ¿no? Pero aún así creemos que recoge de manera correcta, ¿cierto?, el cambio de las funciones del fondo para que pueda pasar de una función que netamente que no es de pago, es de financiamiento, ¿no? El fondo lo que hace es financiar las licencias, pone a disposición presupuesto. Nosotros, por ejemplo, transferimos recursos, ingentes cantidades, digamos, por ejemplo, a la Subsecretaría de Salud Pública, para que la CONPIN haga los pagos periódicos a cada una de las personas. Nosotros no pagamos ni a grupos de personas, ni a personas individuales, sino que vamos transfiriendo recursos para que estén en las arcas de la Subsecretaría de Salud Pública. Esa es un porcentaje de las licencias que no supera el 20% de las licencias médicas de FONASA, y el otro 80% va a través de una glosa presupuestaria, que es un guarismo, que justamente las cajas de compensación son las que, cuando las personas pagan el 7%, una parte se dirige a las cajas para que puedan pagar ese subsidio con este financiamiento directo del 7% de las personas de FONASA, ¿no? Por lo tanto, es una función de financiamiento. Nosotros no autorizamos licencias, no hacemos contraloría de las licencias, no modificamos tiempos, y lo que sí, obviamente, como está en la ley, la licencia es un beneficio de los asegurados de FONASA, un beneficio, en este caso, pecuniario, que nosotros debemos, ¿cierto?, tratar como parte del régimen de garantía, del régimen de prestaciones que está disponible para las personas de FONASA, y obviamente cuidar, en último caso, el buen uso de los recursos. Y por eso que también nosotros intervenimos en denuncias, ¿cierto?, por distintas fuentes. Pero, bueno, eso en términos generales, pero referirme entonces ahora a los comentarios que se han hecho en concreto. Por ejemplo, ¿cierto?, que interesa al doctor Castro, ¿cierto?, al senador Castro, y también al representante de la Caja Los Andes, señor Tomás Zavala, que tiene que ver con si FONASA se sobrecarga con este cambio, ¿no? Es importante entender que lo central del cambio no es el mecanismo o la función de pago al final, sino que la Contraloría Médica, ¿no? Lo importante del cambio es lo que implica, ¿cierto?, esto de poder ver licencias, autorizar las licencias, ¿no? Es ahí donde se concentra el pago. Nosotros lo enfocamos, ¿cierto?, en el término del ciclo del financiamiento, que vayamos desde como ponemos los recursos nosotros, finalmente pagamos. Pero entre medio, para poder pagar una licencia autorizada, hay que tener una robusta Contraloría Médica, y eso es lo que es lo más relevante, ¿no?
si FONASA se va a ver sobrecargado con esto, bueno, depende justamente de la propia ley y de las atribuciones que se le entreguen, ¿no? Y del cómo está planeada el proceso de implementación y de finalmente funcionamiento de esto. Efectivamente, los cargos que se prevén entre redistribuciones y cargos nuevos son cerca de 90 cargos, 87 para ser exacto, de un total, FONASA somos 1.240 personas, ¿no? O sea, 97 cargos no es poca cosa para nosotros. En todo caso, lo que está planeado, y no retóricamente, sino que en un plan también de TI, de tecnologías de la información, que permite el uso intensivo de inteligencia artificial para el pago de las licencias y para el uso de la Contraloría Médica, ¿no? Esto nosotros lo decimos no es retórico porque lo hemos ensayado en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas de ese tipo en el pago a clínicas en la ley de urgencia, ¿no? En el pago de prestaciones médicas. Ese proyecto de inteligencia artificial que permite separar lo que la máquina puede predecir, ¿cierto?, entre un 80% y un 20%. O sea, 80% la máquina predice y el pago es directo. El 20% se revisa manualmente, ¿no? Esto disminuyó los tiempos de pago desde cerca de 300 días a menos de 20 días, ¿no? Este tipo de cuestiones que hemos ensayado y que tenemos ya un acervo de conocimiento, estamos desarrollando para poder asumir este rol también. Por otra parte, la aplicación es gradual, está planificada para que ocurra en 3 años y con una aplicación regional, ¿no? O sea, va por regiones, no se aplica nacionalmente desde el comienzo, sino que al completar 3 años esta reforma debería estar funcionando. Aún así, nosotros por supuesto estamos abiertos a las indicaciones que puedan hacer en esta misma discusión. Tenemos claro que FONASA tiene otras exigencias también de leyes que se han aprobado recientemente. 2 de ellas son muy importantes, la MSC, la modalidad de cobertura complementaria, y el SAP, el Sistema de Atención Priorizado, que tiene sus propios recursos, pero que también nos presionan a ir cumpliendo esta serie de objetivos. Sin embargo, pensamos que también, así como somos un fondo que mancomuna recursos y es más eficiente cuando centraliza, también las capacidades que se van formando en los distintos ámbitos de ley permiten, digamos, hacer economías de escala en algunos de estos ámbitos. Sin embargo, por supuesto, siempre son bienvenidas nuevas facultades, o sea, nuevos recursos y nuevas capacidades, ¿no? Siempre detrás de algún estudio ¿cierto?, exhaustivo de las nuevas exigencias que puedan aparecer, sobre todo en un contexto de crisis reciente, ¿no? Bueno, espero haber podido abordar ese punto con la mayor claridad posible. Respecto del debilitamiento de la capacidad de fiscalización, bueno, muy por el contrario, ¿no? Justamente... Perdón, director, Sí. sobre el punto el senador Castro y la senadora Orden han pedido la palabra. Por favor, brevemente, para que pueda terminar la exposición. Solamente precisarle al director, nosotros no tenemos iniciativa para otorgar facultades ni para aumentar gastos. No tenemos iniciativa, director. Entonces, solo por eso yo hago la pregunta. Porque aquí, con 55 funcionarios para 3 años, con un 10% de aumento de la dotación, usted va a tener como director toda la competencia para tramitar ahora por primera vez 8 millones de licencias al año. Entonces, ante esa magnitud, yo pregunto si es compatible ese aumento de dotación con estas enormes facultades que va a tener para que no se convierta en una nueva burocracia, el FONASA, que nadie quiere, para tramitar la licencia médica. A eso va mi pregunta. Sí, senador, gracias. La respuesta que yo hacía era que, sin duda, que tengo claro que no existen esas facultades. Lo que planteaba es que, uno, que la asignación que se ha hecho, el informe financiero y los estudios que hemos hecho para analizar los recursos que se requieren, son hechos bajo estos contextos que hemos planteado: gradualidad, ocupación intensiva de medios tecnológicos, y por lo tanto creemos que es suficiente. Pero al mismo tiempo señalaba que en el contexto actual, y por eso hacía la diferencia de que esto fue planteado antes de la crisis actual, si en esta instancia, ¿cierto?, se producen discusiones, y esa es la idea, ¿no?, que cambien en algún sentido estos requerimientos, pueden ser estudiados, digamos, por el Ejecutivo, ¿no? ¿Órdenes?
Sí, a FONASA y también a la Caja de Compensación que algo había hablado. Primero, tener claridad cuántas licencias tramita cada uno. O sea, las cajas, yo entiendo que los Andes, 3,2 millones de licencias. ¿Cuánto FONASA? Creo que es importante, presidente, el tema, veamos incluso cómo va a empezar a funcionar la modalidad de cobertura complementaria. Si FONASA es modalidad de cobertura complementaria, existe acceso priorizado y ahora además viene, a mí me parece que sí tenemos que dar garantías de que sea un sistema robusto, porque si no los errores nos pueden costar efectivamente muy caro. Y el cuánto le cuesta al Estado, porque la caja hablaba de 267 pesos por licencia tramitada. ¿Cuánto le cuesta a FONASA una licencia tramitada? Yo creo que son temas que tenemos que tener a la vista. Muchas gracias. Y solo para agregar, ¿cómo va a controlar el reposo FONASA? ¿Cómo vigila el reposo? Fuente de grave irregularidad, como hemos comprobado. Muy bien, yo creo que aquí, a ver, más allá del dato puntual, es importante tener estandarizadas las cifras porque hemos escuchado una variabilidad gigantesca. Vamos desde 5 millones de licencias a 8 millones de licencias y la diferencia en ese delta es sideral en materia financiera, digamos, ¿no? Es difícil presupuestar, pero en materia financiera no es fácil de asumir. Y en ese contexto, entonces, yo le pido a las instituciones involucradas, a todas, que vayamos viendo cómo intercambiamos valores y cifras que sean reales, digamos, a toda prueba, porque si no estamos manejando cifras que nos pueden complejizar la respuesta. Y no hablo del proceso legislativo solamente, sino que la respuesta como Estado. Director. Sí, bueno, yo decir sobre las cifras que en esto hay un registro muy exacto y no hay mayor problema en tenerlas, ¿no? O sea, las cifras son las que se han dicho. Ahora, hay que entender que cuando se dice las cajas, un costo, FONASA, otro no. O sea, las cajas pagan licencias de FONASA, ¿no? FONASA es quien financia las licencias y las cajas pagan un valor que tiene que ver con cierto los salarios de los trabajadores que hay, que son los que tienen cajas, las empresas que tienen asociadas con cajas, y que además corresponde al 80% de los gastos de licencias médicas. Yo explicaba entonces que ese es un mecanismo que va con lo que ustedes aprueban en la ley de presupuesto, que por ejemplo se aprobó este año que el 3,1% del 7 se destinara directamente a pagar licencias a través de las cajas, ¿no? Y con eso se paga el 80%, ¿no? Hacienda va evaluando en el año cómo va esto, ¿eh? De manera que hoy día no es 3,1, es 5,2. ¿eh? Ha cambiado, ha habido decretos de cambio y eso es lo que se destina a las cajas. Con todo, pues rebaja, qué sé yo, en promedio, más o menos, en los últimos años, esto ha sido la mitad, ¿eh? 3,5, cuando uno evalúa con cuánta plata del 7% se están pagando las licencias de las cajas, más o menos ese es el guarismo, 3,5 puntos del 7. Lo que pasa es que tiene estacionalidad, entonces a veces falta, a veces, ya. Bueno, ese es un mundo, ¿no? Y el otro mundo es el de la Subsecretaría de Salud Pública, o sea, los trabajadores cuyas empresas no están asociadas a caja, que es el 20%, ¿no? Y que paga directamente las Compin. Pero también es plata de FONASA. Entonces acá no es FONASA paga las licencias en las cajas y en las Compin, ¿no? Directamente, ¿no? Primero, efectivamente tenemos cuántas licencias hay, cuántos días al año exactamente son. Lo que yo les puedo decir es que en términos globales, lo que ha ocurrido es un aumento del uso y del gasto de licencias médicas en la pandemia, ¿cierto? Hasta el año 2021, que ha tendido a regularizarse, pero no suficiente. Al año 24 no tenemos los niveles que teníamos en 2019, pero se ha ido estabilizando. Por poner un ejemplo, el índice de utilización de la licencia, que es lo más importante, porque la gente no tiene culpa de que le suba el sueldo, ¿no? Es el precio de la licencia, ¿no? O sea, lo importante es el uso. O sea, y el uso se mide, por ejemplo, en cuántos días de licencia tiene un cotizante al año. No importa si en plata fue 50 y después 100, porque le puede haber subido el salario. Importa cuántos días tuvo, ¿no? Entonces, nosotros desde antes de la pandemia teníamos 10 a 11 días por cotizante año. Durante la pandemia se subió a 14 días cotizante año.
y ahora estamos en 12 días cotizantes año, tratando de llegar a los valores que teníamos prepandémicos. O sea, lo que quiero decir con esto es que guardando las proporciones y las crisis que hay, por ejemplo, la crisis actual, ¿cuántos recursos involucra? Bueno, el 0,2% de los recursos totales que se pagan en licencia. Así como hay temas, ¿cierto?, que son puntuales y son muy importantes, ¿cierto?, y grafican un problema de mal uso de recursos, ¿cierto?, que es muy relevante. También hay que guardar las proporciones, porque estamos hablando de que en licencias médicas FONASA paga 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un problema de 17 millones, 16 millones, sobre los 3.000 millones, digamos, aun cuando es muy importante por lo que implica, no hace cambio, digamos, en la situación y las tendencias globales, ¿no? Dicho eso, de todas maneras, ¿cierto?, no puede ser que ocurran estas cuestiones, no puede ser que una licencia o que un día esté mal pagado, o que haya fraude, ¿cierto?, o que haya personas que se coluden para delinquir, o que haya, bueno, lo que hemos conocido, y no solamente el tema de que haya uso de licencias médicas en vacaciones, sino que también otros casos que hemos conocido, como el caso de los médicos colombianos, ¿cierto?, como el caso del grupo Quilodrán, donde FONASA entregó toda la información para que la Fiscalía pudiera perseguir estas situaciones. Porque FONASA, aun cuando no tiene atribuciones para hacerlo, ¿cierto?, mal podría tenerlas, sí tiene las bases de datos y la información para que ellos pudieran hacer estas persecuciones, ¿no? De hecho, FONASA en el último tiempo ha entregado 105 reportes para perseguir situaciones como esta, que también son fraudulentas, ¿no? Pero me sitúo en el debate de si esto debilita las funciones de fiscalización de la CONPIN, que fue una pregunta que se hizo. Nosotros creemos que no, que por el contrario, concentra las funciones de fiscalización en la CONPIN, despeja entonces las funciones financieras. Ese es nuestro punto, ¿no? Las funciones financieras de financiamiento y pago, entonces el círculo financiero está cerrado, quedaría en FONASA, y permite entonces que la CONPIN tenga mayor libertad para poder focalizar sus esfuerzos en la fiscalización. Por eso que, bueno, nosotros lo más relevante en estas redistribuciones de recursos y los recursos humanos es la posibilidad de constituir la Contraloría Médica. O sea, lo que estamos pensando acá es fortalecer la capacidad sanitaria de otorgar la licencia, ¿cierto?, de modificarla, de alargarla, etcétera, lo que hace el CONPIN. Entonces ahí lo que está pensado, si bien es un traslado de funcionarios, también es una fuerte colaboración, ¿no? Porque vamos a necesitar, sobre todo, de ir adquiriendo competencias que ellos han efectuado por muchos años y que tienen que ser trasladadas de alguna manera al FONASA. No quiero hacerle el quite a algunas otras preguntas, pero también está el tema de los pagos, que es muy relevante. Nosotros no pagamos licencias, pero pagamos un montón de otras cosas, ¿eh? Y, por ejemplo, para hacer un parangón, en la modalidad de libre elección de FONASA, los plazos de pago están en los 5 días. O sea, los médicos que hacen una consulta, que reciben su pago en 5 días. Nosotros, por eso cuando a veces se discute que FONASA es mal pagador, yo siempre digo que FONASA es uno de los mejores pagadores del Estado, ¿eh? De hecho, en un ranking que salió en el Mercurio, que nosotros ni nos preguntaron, salimos efectivamente como el mejor pagador del Estado por esta estadística, por la MLE, ¿eh? La MLE es un pago casi automático porque la ley así lo establece, y esto está entonces con todos los aspectos tecnológicos que eso conlleva. No hay ninguna diferencia en el pago y la velocidad de pago de la MLE respecto del pago de cualquier otra entidad de salud en una clínica, siempre, ¿cierto?, con el huellero, y eso se produce de manera automática. Y después, cuando yo digo que se demora 5 días, porque lo que nos demoramos en reembolsar a las clínicas, y es así de rápido. Estos mecanismos FONASA también los puede implementar para el pago de licencias médicas con bastante, digamos, diligencia en ese sentido, ¿no? Déjenme comentar algunas cuestiones respecto de las compras, porque se planteó que la compra, digamos, de la central que se está promoviendo, la compra centralizada, que siempre ha sido muy, muy buena, también es un aprendizaje del sector, que las compras pueden ser mediante, como se han planteado, adjudicaciones múltiples, como planteaba, ¿cierto?, ProSalud,
Y eso también nosotros lo hemos aprendido en prestaciones, ¿no? Y lo hemos dicho repetidamente, y es que nosotros cuando hacemos licitaciones para tenerlos a todos, ¿no? Porque la demanda es tan grande, en el caso de las prestaciones, nosotros la última licitación fue de lista de espera GES y no GES, ¿cierto? Que ha sido un éxito para nosotros, también entonces nosotros ahí lo que pretendimos fue aumentar la capacidad de prestadores. No es que vamos a asignar a uno o unos pocos, sino que aumentamos de 30 a 70 prestadores, ¿no? Y ojalá fuesen más, porque necesitamos a todos los que puedan, porque tenemos necesidad tenemos espera que tenemos que bajar, ¿no? Entonces, en salud sobre todo se da mucho esto, ¿eh? De que en realidad la colaboración es lo principal y no tanto la competencia en el sentido de individual de unos con otros, sino que una competencia sana, colaborativa, donde la mayor cantidad posible entregue su oferta ante una demanda muy, muy grande, ¿no? Sobre medicamentos, también siento que FONASA debe opinar en el sentido de que se plantea que hay gratuidad en medicamentos del GES y que a veces estos son cobrados en farmacia y promovidos por algunos de los organismos. Efectivamente, o sea, en el GES los medicamentos son gratis y nosotros obviamente promovemos que las personas acudan al GES, ¿no? Pero no hay que olvidar también que en FONASA existe la modalidad de libre elección, existe la posibilidad de que las personas no ingresen al GES, ¿sí? Y siempre, digamos, la posibilidad de adquirir medicamentos más baratos en ese contexto nosotros creemos que es bueno, digamos, ¿no? Sin embargo, no hay aquí una posibilidad de reemplazo de unos por otros. No se está produciendo, no vemos nosotros que haya una detención del acceso al GES. Por el contrario, el GES crece, ¿cierto? Y allí las personas pueden obtener sus medicamentos de manera gratuita, al igual que en la atención primaria, ¿cierto? Donde mucho más que los medicamentos del GES están en el arsenal de gratuidad, ¿no? Puede haber temas de comunicación, totalmente de acuerdo, y eso yo creo que hay que mejorarlo. No debiera ser que las personas no vayan a sus centros de salud familiar como primer punto de acceso a los servicios de salud y por lo tanto de ahí obtener, digamos, todos estos beneficios que son gratis para ellos. Sin embargo, no se puede tampoco desconocer esto que está vigente, que no lo inventamos nosotros, por supuesto, desde los años 60, que es la modalidad de libre elección, ¿no? Y que allí las personas no asisten a la estructura pública de atención, sino que van libremente a un prestador privado y por lo tanto pueden tener recetas médicas, ¿cierto? Y que no necesariamente puedan ser obtenidas de manera gratuita. Perdón, voy a interrumpir solamente para hacer un pequeño comentario, porque si bien es cierto, me acaban de informar que está don Sergio Sánchez, que es el encargado de la reforma. Sí. En un proyecto que es tan misceláneo y que apunta directamente a modificaciones de algunas instituciones que tienen que ver directamente con la prestación de servicios de salud, quiero decir que no necesariamente deben sentirse convocados aquellos representantes de los servicios si reciben una invitación formal. Lo dijimos desde el principio. Este es un proyecto misceláneo que el Ejecutivo presenta para la modernización de Cenabás, el mejoramiento del ISP, por cierto, de FONASA, la creación del Servicio Nacional Digital. En fin, la pregunta es, ¿y dónde están los representantes? Nosotros no podemos estar en todas las sesiones entregando invitaciones personalizadas. La ministra está siempre invitada, siempre recibe copia ante la convocatoria. La subsecretaria, en este caso, de Salud Pública, que le compete por la COMPIN, o el subsecretario están siempre convocados. Y por cierto, yo creo que el director de FONASA no puede estar chuteando y cabeceándolas todas, pues. O sea, ¿por qué tiene que estar defendiendo atribuciones de Cenabast cuando no es su rol? O el del ISP en su rol que tiene. El FONASA es FONASA, una gran institución que está mejorando, que va a mejorar, pero es FONASA. Y aquí pareciera ser que don Camilo representa al gobierno en su conjunto, aunque sepa la respuesta, yo creo que tienen que estar aquí algún representante, o qué, y eso lo vamos a hacer, pido la anuencia y la unanimidad para hacerlo saber. Siempre que tratemos este proyecto, el gobierno debe sentirse convocado. Es su proyecto. Entonces no se
desapeguen de aquel y a lo menos, si no van a venir los directores, que esté un representante con atribuciones para poder representar y responder sobre las preocupaciones que tenemos sobre Senabas, bueno, me dicen que está el ICP también. Sí, está el ICP. Bueno, en fin, porque son ellos los que tienen que estar sentados a la mesa y dar respuesta a las preocupaciones. Así podemos legislar mejor. Puede continuar, director. No, cerrar nomás entonces, como yo había planteado claro, que el doctor Sánchez, que está aquí al lado mío, que es el coordinador de la reforma, podía, cierto, responder las cuestiones que a nosotros nos superan. Yo elegí los temas, por supuesto, la licencia, el tema de licencia y algunas cosas de comentario, por ejemplo, la experiencia nuestra en la compra centralizada y el tema de los medicamentos, porque también nos toca, ¿no? Porque también nosotros tenemos, FONASA tiene descuento en farmacia, ¿ah? Que son bastante importantes a todo esto y que son 13.000 productos que se adquieren con un 40% más o menos de descuento, pero que están en este contexto entonces de, como explicaba, de cómo se conforma la atención institucional y de libre elección en el fondo. Así que no, yo daría la palabra al doctor Sánchez o a los colegas de las otras instituciones para que contesten las cosas que se les ha preguntado. Muy bien. Ofrezco, a ver, tenemos todavía 15 minutos, podemos hacer un intercambio misceláneo. Si alguien tiene algo que decir, pida la palabra para tratar de responder o complementar lo que aquí se ha tratado. Don Sergio, le ofrezco la palabra. Perdón, la senadora Orden había solicitado la palabra previamente. Sí, no, presidente, es que como es misceláneo no es fácil de abordar, pero lo que habíamos hecho anteriormente es focalizarnos en algunos temas. O sea, que siempre estén presentes, obviamente, los representantes del Ejecutivo. Porque, por ejemplo, el tema de dispositivos médicos yo creo que le tenemos que dedicar un poco más de tiempo, sobre todo si no existe un ente regulador, efectivamente cuáles si existen ya ciertas prioridades o no. Yo les propongo igual que quizás veamos algunos ámbitos, a lo menos son lo que tiene que ver con FONASA, Senabas, y quizás organizar a futuro yo creo que nos va a permitir un debate más ordenado, porque hoy día estamos con FONASA, por otro lado los dispositivos médicos y otros, y creo que nos ayudaría en este debate que no es sencillo. Esa era mi propuesta. Gracias, presidente. Ahí el micrófono. Sí, entendemos el punto porque no podemos estar brincando de un lado para otro, tenemos que ir concentrándonos en ciertas cosas. Sin embargo, hoy día creo que las exposiciones han sido complementarias. Estamos apuntando a cómo se genera una suerte de abastecimiento asegurado en calidad y con competencia justa en un mercado que claramente está distorsionado o tiene ciertas distorsiones. Yo ya dije lo que dije y han pedido la palabra don Sergio Sánchez, ha pedido la palabra la Caja de Compensación y ¿quién más? Y el asesor legislativo del Ejecutivo, don Sergio. Gracias, presidente. Saludar a la mesa por su intermedio. Bueno, nosotros como estamos a cargo de coordinar estos proyectos en el Ministerio de Salud y este es un proyecto efectivamente bastante ambicioso. Nosotros acogemos lo que está planteando los gremios y los actores de la industria. Yo tomé nota bien puntual, digamos, de todos los requerimientos. En el caso de la pregunta sobre la Senabast, efectivamente lo que pasó, como dijo ProSalud, fue que hubo un caso muy mediático y que obligó a tomar esta decisión de hacer licitaciones múltiples, puesto que antes se hacían solamente a un adjudicatario y eso le entregaba mucha rigidez al Senabast en el momento de tener que hacer la compra. Y fue por el tema de la burcordelia, efectivamente, los sueros esos Sanderson, que se interrumpió la cadena logística, como bien dijo, y eso fue lo que impulsó la toma de decisión. Y ahora creo yo que es un agrado para nosotros escuchar que eso es una buena noticia, porque efectivamente pensamos que va a facilitar la toma de decisión en el Senabast, cautelando debidamente que no se vayan a
a producir, digamos, otro tipo de problemas para el otro lado, digamos, por decirlo así. Y respecto al ISP, bueno, los trabajadores, los profesionales del ISP, los representantes están acá y la idea es que si hay alguna pregunta específica hacia ellos también se puede hacer, ¿no? Ellos son expertos en el proyecto, lo que pretende es facilitar, agilizar el registro de los dispositivos médicos, que solamente hoy día hay 11 registrados, como ustedes saben, y hay miles de dispositivos médicos que se utilizan en la atención de salud permanentemente. Entonces, la idea es facilitar que eso ocurra con registro más rápido, asumiendo, digamos, que otras agencias regulatorias, ustedes me van a corregir si hay otras agencias regulatorias internacionales que ya lo han hecho, hacerlo también de manera como un fast track y de esa manera facilitar estos vacíos legales que hay en torno a la utilización de esto. De todas maneras, yo le ofrezco la palabra, no sé si el ISP quiere señalar algo más o... La palabra la ofrezco yo, si me permite, Perdón, ejercer señor mi presidente, rol. por su Con mucho por su gusto acepto intermedio. su sugerencia. Muy bien. Puede acercarse si hay algo que usted quisiera complementar, por favor. Perdón, mire, estamos terminando, siéntese acá, es un lugar de senadores, pero con mucho gusto puede utilizarlo y el asesor legislativo se queda donde está. Muchísimas gracias. Cintia Salamanca. Igual hablo fuerte. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Cintia Salamanca, soy abogada de la Fiscalía del Instituto de Salud Pública, vengo en representación de nuestra directora, la señora Caterina Ferreccio. Les voy a hablar circunscritamente, quiero dedicarme solo al tema de dispositivos médicos que creo que no hemos abordado de manera suficiente en esta sesión y quiero darles un estado de situación de este tema. Tal como nos decía recién, en Chile existen solo, muy cortito, 11 dispositivos médicos sujetos a control por parte del Instituto. Por lo tanto, tenemos nosotros el poder de fiscalización en relación a 11 dispositivos médicos. En el mundo existen más de 2 millones de dispositivos médicos y habiendo más de 2.000 tipos de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos son transversales a la hora de hablar de un sistema de salud y precisamente de aquellos que necesitan los pacientes. Por lo tanto, creo que también el apoyo es transversal en relación a legislar en la materia y referido particularmente a elevar estándares que están reconocidos a nivel internacional en altas agencias donde han establecido que estos dispositivos médicos, dependiendo de la clase de riesgo que ellos importan, porque están específicamente clasificados, tengan un registro sanitario. Por lo tanto, pasen al control del Instituto de Salud Pública para que nosotros podamos ver en cuanto a su autorización, su control y su fiscalización. Y en este punto quiero dejar algo muy claro. Nosotros hace muy poco, que es algo que también quiere estar en la mesa, sufrimos junto con MinSal y otros organismos públicos un recurso de casación de la Corte Suprema, les puedo dar después el rol si lo estiman necesario, donde nos hizo responsables en relación a un dispositivo médico que no era de control del instituto. Por lo tanto, para nosotros es gravitante precisamente tener el control del mismo. Y acá nosotros proponemos dos cosas. Nosotros estamos, y ustedes saben, la ley 21.180, de transformación digital del Estado, nosotros estamos inmersos en ella, por lo tanto estamos robusteciendo nuestros sistemas electrónicos para poder generar procedimientos más ágiles, más rápidos, porque sabemos que es una avalancha importante en cuanto al registro. Sin duda la ley también establece un periodo de vacancia que es bastante amplio, por lo tanto nos permite un periodo de adecuación. Y también tenemos a nuestro departamento de dispositivos médicos que se viene preparando hace muchos años para poder asumir toda esta responsabilidad. Eso es lo que le quisiera decir en relación a este punto en particular. Muy bien, senador Castro. Sí, sí. Sí, a la representante del ISP, dado que es anuncio presidencial de hace 2 días, ¿cómo va a ser el modo y la cantidad de distribución de los sensores no invasivos de glicemia para los niños diabéticos tipo 1, por favor, si lo pudiera precisar? Gracias, gracias, presidente, por la oportunidad de dirigirme a la comisión. Solamente señalar primero,
excusar a la directora que no pudo estar acá. Ella tenía la intención de venir, pero por un problema de agenda no pudo estar acá y por eso está su representante. La idea era que estuviera ella también en esta oportunidad. También recordar que, bueno, esta comisión acordó invitar de forma permanente a don Camilo Cid, al director de FONASA, y ahora tomamos esto también, presidente, como una solicitud en igual sentido, que estén presentes las personas, directores y directoras respectivas a las áreas que se están legislando, además de, por supuesto, las autoridades políticas, pero además, por una cuestión solamente práctica, solicitar, por favor, en ocasiones la posibilidad de que se puedan conectar de forma remota, sin que eso sea, ojalá, un impedimento, dado que nos quedan muchas sesiones por delante. Por ejemplo, la situación de la directora que no pudo estar acá, a lo mejor podría estar de forma remota, entonces solicitar eso como de manera explícita en esta ocasión. Y bueno, eso a lo que usted señalaba, comprometernos a que puedan estar presentes en todas las sesiones, eso tomarlo. Y no sé, quería también referirme, no sé si tengo un poquito de tiempo, referirme a una de las consultas que señalaba el senador Castro en relación al fondo. Él hizo varias propuestas normativas y consultas respecto de eso. Quizá no puedo referir a todas ellas en este momento, pero sí señalar solamente y agradecer de nuevo que la discusión sobre las licencias médicas siga estando presente, y eso es lo que ha hecho el senador Castro con su intervención, dado que es de nuestro interés y es de interés del Congreso Nacional, dado que ha legislado sobre la materia recientemente junto al Gobierno, y es referirme a la referencia del artículo 509 del Código del Trabajo, que hace referencia a su vez al 202 del Código Penal, en referencia principalmente a falsedad de los instrumentos, entendiendo que aquí hay que hacer una distinción clara respecto a que el problema principal que ha levantado el Gobierno con anterioridad y también, por supuesto, la Contraloría, tiene que ver más con el mal uso, no con la falsificación, que también es un problema que nos importa, porque como ustedes saben, lo legislamos en el proyecto de ley de grandes emisores que se publicó. Pero es bueno hacer esa diferencia, porque una cuestión importante es la falsificación, por supuesto, pero lo más importante aún es la falta de fundamento médico, que es la materia que aquí nos ha tenido muy ocupados durante estos días, ¿cierto? Y que también se hace cargo el proyecto de ley que ustedes mismos revisaron en esta corporación. Me quería referir a eso de manera general, ya que usted lo mencionó, senador Castro, y al compromiso, presidente, por su intermedio, de que estén presentes acá los directores y directoras, y ojalá que podamos tener, como siempre hemos tenido, la posibilidad de que puedan, en ciertos casos no vamos a abusar de esa posibilidad, de que su conexión remota para que esto se cumpla y puedan estar en todas las ocasiones. Ya que nos queda todavía una larga discusión, afortunadamente, para poder avanzar este proyecto. Gracias, presidente, por la oportunidad. Muy bien. Dicho esto, yo quisiera señalar, y sé que es del interés de la comisión, somos poquitos en la comisión, somos 5 senadoras y senadores, y que tenemos una tremenda responsabilidad. Este es un proyecto extremadamente complejo, extremadamente ambicioso, y si resulta bien puede ser un tremendo cambio para Chile. En ese contexto, yo creo que esta es la prioridad del gobierno. Esta es la prioridad del gobierno, cómo mejoramos la calidad, la oportunidad, la eficacia de servicios que son claves y estratégicos. Estamos haciendo agua en salud desde hace rato. Y hoy día ya creo que la ciudadanía no aguanta, digamos, seguir con las listas de espera y cómo estamos. El interés de esta comisión es sacar este proyecto rápido, pero no por ello queremos un Transantiago, ¿no? Y eso hay que decirlo con claridad. O sea, esto puede beneficiar a la ciudadanía o puede perjudicarlo si es que algo hacemos mal. Si bien es cierto, no alcanza para una reforma, porque eso es mucho más ambicioso, sin duda que es una tremenda transformación. Yo no quiero hacer un discurso de esto, pero quiero rayar la cancha, porque aquí podemos beneficiar o podemos perjudicar si los actores, todos, los privados y los públicos, no están debidamente alineados. Por eso digo que, y aquí contesto, si bien es cierto, no tenemos mayor inconveniente en que los expositores se conecten vía Zoom por alguna circunstancia particular, voy a seguir lo que hacen los países del Oriente Medio. Siempre es mejor mirarse a los ojos y estrecharse la mano o decirse las cosas a enfrente, no a través de un medio donde la verdad es que la impersonalidad a veces lo hace menos efectivo. Yo soy partidario que vengan aquí, que se molesten 5 minutos, que suspendan otra cosa, si es que este es el proyecto más importante de este gobierno y para nosotros también. Yo creo que no ha habido ningún proyecto tan amplio como este proyecto misceláneo. Entonces,
estaremos en condiciones de suspender una reunión o suspender una visita o suspender un corte de cinta si es que esto verdaderamente interesa. Nosotros no estamos para jugueteo. Y en ese contexto, entonces, cada sesión debería significar un paso hacia adelante. Ojalá pudiésemos despachar este proyecto el otro mes, sacarlo de la comisión y hacer que la sala lo vea rápido. Ese es nuestro afán. Entonces concentrémonos, po. No nos bombardeen con distintos proyectos y llamadas telefónicas a las 6 de la mañana. Yo no tengo problema, en lo personal funciona 24 horas. Pero concentrémonos en lo que queremos sacar, ¿no? ¿Me entiende? Yo creo que es el interés de esta comisión, pero hagámoslo súper bien. Y ese es el mensaje, ojalá que podamos estar aquí. Y si no se pudiera por una causa muy mayor y esa persona es la que tiene que dar la respuesta, con mucho gusto lo conectamos por Zoom. Pero ojalá que pudiéramos hacer. Solo que la lista ojalá nos la llegará antes porque sí vamos a cumplir el aforo, porque el señor senador Castro va a aparecer con la maquinita, nos va a echar a todos para afuera porque está contaminado y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. Y lo digo esto, no si lo estoy haciendo en crítica en buen y bien sentido. Digo esto porque la lista grandota de personas que quieren estar participando aquí. Y tenemos que decirle que no. Aquí hay gremios, hay organizaciones que quieren estar y tenemos que decirle que no porque las salas son las que son nomás. No podemos estar amontonados. Entonces, por favor, a todos los expositores y esto, manden una lista antes para ver, ojalá que estén todos los que permita hasta el tope la sala, pero no podemos más. Dicho esto, senador Castro. Si pudiéramos estimar, presidente, los invitados que restan en el calendario de exposiciones para así fijar un timing para la aprobación en general de este proyecto de ley. Si le parece, ¿no? Bueno, ya lo habíamos definido y habíamos dicho que seguro todos los martes íbamos a tratar este proyecto, eventualmente el lunes, si no tenemos una coyuntura, que la dejamos, y el miércoles que estaba para la comisión mixta de Fármaco 2, que ya parece que se está cayendo, porque todavía no tenemos una postura oficial. Nosotros hemos dicho rechacémosla de una sola vez y vamos a Fármacos 3 para ver si esta vez se hace bien, pero todavía no tenemos postura sobre la mixta, que yo no presido en todo caso, pero esto tiene prioridad. Por lo tanto, todos los martes vamos a tratar este proyecto. Y si no tenemos una coyuntura, un incendio, que intentar ver cómo colaboramos en no sé qué, vamos a usar los lunes. Entonces, teníamos una lista que ya vimos. Si ustedes quieren, a ver, porque ya estamos excedidos, ojo, ya estamos pasados y por el sol imperio de la ley la sesión se cae. Mañana en la tarde, que tenemos a suceso aquí para ver el tema de las licencias, entonces discutamos y acordamos la lista y el timing. Presidente, solo Senadora Órdenes, senador Castro. Presidente, es que creo que es necesaria una moción de orden. Yo le quiero pedir una reunión de los senadores, de los asesores legislativos. Sin duda comparto la prioridad que usted señala. Estamos todos comprometidos lunes, martes, miércoles, pero también hay otros proyectos de ley. O sea, el tema de eutanasia, para nosotros nos parece que también es un tema que hay que conversar, la agenda de obesidad, la agenda de fertilidad, y particularmente en este tema, entre otras cosas. Por eso creo que es responsabilidad de la comisión empezar a hacer esta agenda, que es lo que dije hace un rato, pero parece que lo tengo que reiterar. Y más allá de esos comentarios, yo le pido eso formalmente desde esta comisión. O sea, a mí me parece que el tema que usted plantea nosotros tramitamos ley corta y ISAPRE y no fue un ejercicio sencillo y cumplió con su propósito. Entonces, hagamos eso. Veamos, por eso también insistía en ver los ámbitos, a lo menos el tema ISAPRE, cuando fuimos viendo por ámbito, resultó más fácil la comprensión también y llegar a acuerdos en esa materia. Muchas gracias. Presidente, solo para recordar de que este mes va a ingresar a esta Cámara, a esta comisión, el proyecto que modifica el subsidio de incapacidad laboral. Entonces, por eso yo sugiero que pongamos fechas límites para el despacho de este proyecto, porque el otro se nos va a superponer y de gran relevancia, porque se mezcla con licencia médica y todo lo demás, y el de salud mental, me dicen los asesores, ya está listo con las indicaciones terminadas, o sea, puede volver a tabla. ¿Está listo? Vuelve a tabla de discusión en particular, por eso le digo, para que tengamos el ordenamiento ecualizado de todas estas iniciativas. O sea, mire, no hay ningún problema, solo que evidentemente la mayor parte de los senadores tienen otras comisiones, tenemos el trabajo en la sala, tenemos otras tareas, no nos atoremos. Y aquí este es un proyecto que hay que sacarlo con prontitud. Tenemos 7 proyectos dando vuelta que hemos abierto, que hemos iniciado. Lo que ocurrió ayer, por ejemplo, con los ultraprocesados, es una película de terror.
Y algo tenemos que hacer, pues. Y hay un proyecto de ley. Y lo que acaban de decir los colegas también. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo la quieren? Pues, o sea, porque todo junto es imposible. Todo junto es imposible. Y ya tenemos, a diferencia de lo que nos obliga la norma de una sesión, que es el día martes a las 9:30 de la mañana, hasta las 11, ya estamos sesionando 3 veces a la semana. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, agradeciendo a las y los invitados que se dieron el trabajo de venir hasta la sede legislativa, más el que se conectó por Zoom, el del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Les agradezco. Por favor, háganos llegar, ya saben cuál es el marco, háganos llegar las sugerencias, comentarios a la Secretaría. La Secretaría se la va a compartir con la mesa técnica, que son todos nuestros asesores legislativos, y de ellos a nosotros.